bienvenidas, bienvenidos a este seminario de antropología, pandemia y feminismo. Este seminario coge el lugar, o es un interim, ¿no? Un intermedio, en lugar del congreso, del primer congreso de antropología feminista que habíamos organizado para el año pasado. Queríamos hacerlo este año, pero tampoco ha sido posible. Así que, para no quedarnos con los brazos cruzados, hemos organizado una tarde de actividades. Dos actividades que serán la mesa redonda que tenéis delante de vuestros ojos o a través de vuestras pantallas si estáis siguiéndonos en casa. Aquí la mesa os lo va a presentar Miren Guilló y a continuación, para las personas que estamos aquí, va a haber la proyección de un documental que se llama Las Pioneras, que a su vez lo presentará mi compañera Yone Miren Hernández. Estoy hablando todo esto en castellano porque las personas que podéis seguir esto en el streaming tenéis posibilidad de activar la traducción al euskera y por eso estoy aquí hablando, aparte de esas dos palabras en inglés, en castellano. No tengo más que decir que agradecer a San Telmo, al museo y su organización, sus organizadoras, por permitir que estemos aquí alguna vez más, porque llevamos una larga trayectoria de colaboración entre el Departamento de Antropología, entre nuestro grupo de investigación y el museo. Y aunque hubiéramos querido tener un aforo más grande, esta al final ha tenido que ser la que ha podido ser y estamos agradecidas por ello. Por último, os cuento que esta jornada se ha organizado nuestro grupo de investigación, AFIT, Antropología Feminista Ikertaldea, el grupo de investigación de Antropología Feminista de la UPV, y dentro de nuestro grupo ha estado trabajando un grupito más reducido de personas y como desde el grupo nuestros agradecimientos específicamente a esas personas. Nada, que espero que disfrutéis de la tarde, que tenéis mucho para opinar, para aportar. Luego el micrófono será vuestra. Muchas gracias. Thank you. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on guztioi. Buenas tardes a quienes estamos aquí también, como ha dicho Maggie, quienes estáis al otro lado de la pantalla. Vamos a recordar, por si alguien se conecta un poco más tarde, que hay otro canal en la página web de San Telmo, hay un segundo canal con la traducción al euskera y, por tanto, también agradecerles también a Danele y a Ivonne, que están haciendo la traducción, y a Yugachi y a Lierni también, que están haciendo el intérprete de lengua de signos. Bueno, tal como ha dicho, vamos a empezar con esta mesa redonda que hemos preparado con mucha ilusión todas las participantes de AFIT y decir que tiene que ver con uno de los deseos más importantes relacionado con lo que era el Congreso, con lo que es y va a ser el Congreso de Antropología Feminista, ¿no? Que es el deseo, por un lado, de conocer los trabajos que se están haciendo en este marco y, por otro lado, también de crear y seguir fortaleciendo redes y alianzas. Entonces, es desde ese deseo por lo que hoy hemos pensado también organizar esta sesión y, concretamente, en esta intención de pensar juntas y trazar caminos juntas, pues nos interesaba este tema de, concretamente, cómo están desde las ciencias sociales, qué se puede aportar y qué se está aportando desde las ciencias sociales y desde una perspectiva feminista a la interpretación y a la gestión de la pandemia. Ya que durante esta gestión de la pandemia se ha dado una relevancia total casi a las ciencias médicas y biológicas, y desde las ciencias sociales han surgido muchas voces que denuncian que no se haya tenido en cuenta más reflexiones desde lo social o al menos miradas más interdisciplinares, ¿no? Entonces, nosotras al pensar un poco en este tema
bueno, nos interesaban cuestiones tan diferentes como, cómo ha influido la pandemia en los ámbitos que estamos o en las disciplinas que estamos y qué tipo de reflexiones, investigaciones, análisis, reivindicaciones se están haciendo desde esos ámbitos en concreto desde el inicio de la pandemia. Y también nos interesaba, por ejemplo, en el caso de la docencia, qué tipo de experiencias interesantes han surgido en este proceso. También nos parecía importante pensar en qué alianzas, contribuciones se pueden hacer desde nuestras disciplinas y los movimientos sociales. Entonces, para ello tenemos entre nosotras a Mariluz Esteban de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatetik, tenemos a Dolors Comás de la Rovira i Virgili, a Carmen Romero Bachiller de la Complutense de Madrid y a Elisa Otero Rozas, que es investigadora en Universitat Oberta de Cataluña, colaboradora en la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic y del colectivo Fractal. Luego las introduciremos en sus respectivas intervenciones. Sí decir igual que también nos parecía importante que cuando les hicimos la invitación, que fue una invitación muy abierta en cuanto a la temática, ¿no? Ya que entendemos que cada una está en ámbitos como muy diferentes, ¿no? Entonces eran intervenciones diferentes, algunos que nos den cuenta más de una investigación en concreto, otros experiencias o reflexiones en torno a la docencia, reflexiones o análisis de lo que está sucediendo, ¿no? Desde diferentes ángulos. Y a nosotras nos parecía que aunque sean intervenciones muy diferentes desde estos lugares, que podían ser se podían hilar, como hay muchos hilos comunes, ¿no? En estas miradas y que nos podían también complejizar un poco y ampliar un poco esta mirada para pensar en lo que está sucediendo y seguir un poco, como decíamos, en este camino que seguiremos luego con el Congreso, ¿no? Pero en este camino como una oportunidad de parar, escucharnos, dialogar y seguir pensando también juntas. Orduan, pues así como era. Entonces, entre Miren y yo vamos a ir presentando a las personas que forman parte de la mesa. Vamos a presentarles y a continuación darles la palabra a cada una. Y al final tendremos así unos minutos para discusión. Así que presento a mi compañera Mariluz Esteban, que es también la directora de nuestro grupo de investigación AFIT, además de coordinar el programa de estudios de doctorado en el tema de estudios feministas y género. Mariluz Esteban es conocido por sus publicaciones, por su trabajo sobre diversas temáticas de la antropología feminista, sobre todo las relacionadas con las emociones, el amor, la crítica al amor romántico. Lo siento que a mí se me resbala el género siempre, pero también sobre el cuerpo. Y aparte de todo lo que hace en la academia, Mariluz tiene una vida muy activa en el feminismo. Colabora en Marianea, en su localidad de Basauri, y también está trabajando en el tema del Feministas por la Paz en Euskal Herria. Igual lo he dicho mal. Pero ya está, nahikoa. Vale, pues adelante, Mariluz. Vale, eskerrik asko, Magi. Eta arratsaldeon eta, oso pozik nago hemen egoten eta zuekin hau partekatzen. Yo, muchas gracias a toda la gente que estáis aquí y que nos estáis oyendo en streaming. Pensaba hacer, como era la primera que intervenía, pues partir un momento, una introducción en qué momento histórico estamos, y diría que es un momento en el que algunos análisis que ya las feministas y otros sectores sociales venían haciendo en las últimas décadas o en los últimos años han quedado evidenciados, ¿no? A nivel económico, ecológico y social. Yo diría que han quedado superados incluso los pronósticos, ¿no? Por lo tanto, estamos improvisando los análisis y haciendo unos análisis que deberíamos llamar provisionales y especulativos, y yo eso es lo que voy a intentar hacer, una propuesta que tenéis que entender como provisional y especulativa. Si repasamos rápidamente los cambios que han ocurrido en el último año, que yo creo que todas las que estamos aquí lo sabemos, pues quizá empezaría diciendo los cambios radicales en la distancia entre los cuerpos y la interacción entre las personas, con una dependencia creciente de la tecnología y una sociabilidad cada vez más digital, que entiendo yo que no nos deja satisfechas.
También cambios notables en el espacio, ¿no? A todos los niveles, cierres, confinamientos, fragmentación del espacio. Y también en este sentido, y esto lo quiero remarcar, una especie de ensanchamiento o implosión, están llamando algunos autores, del hogar, ¿no? El hogar, que ha sido siempre un objeto de teorización y de análisis feminista, pues ahora ha cambiado, ¿no? Quiero decir, ocupa mucho más espacio y eso ha trastocado las relaciones entre lo macro y lo micro, lo afuera y el adentro, lo público y lo privado, y supongo que el feminismo en los próximos meses o años tendrá que preguntarse sobre lo que ha pasado y las consecuencias que eso puede tener. Cambios también en la manera de percibir el tiempo, que se ha alargado y se ha cortado al mismo tiempo, y también en las relaciones entre espacio y tiempo, ¿no? Algunos autores dicen que antes el tiempo prevalecía sobre el espacio y que ahora el espacio prevalece sobre el tiempo. Bueno, hay mucho escrito sobre estas cuestiones que estoy pasando muy rápido. Todo esto está ocasionando transformaciones en el sentido de sí, en la ontología del ser humano, y sabemos que el miedo, la vulnerabilidad y la proximidad de la muerte, ¿no? que hemos vivido en una parte del mundo que eso no lo habíamos vivido así, por supuesto, pues nos ha llevado como a tocar los límites de nuestra existencia, ¿no? Además, sabemos que la pandemia ha sido una oportunidad para la solidaridad, y de potencialidades también quiero hablar yo en mi intervención, pero sabemos que la gestión política de la crisis ha ocasionado que las desigualdades sean mayores entre sociedades, entre pobres y ricos, entre hombres y mujeres, y que las mujeres, por hablar de un sector concreto, están sufriendo una gran precarización, dependiendo también de la interseccionalidad, por supuesto, de la edad o de los trabajos o de la clase social o de la racialidad, ¿no? A mí me gusta la idea que presenta Patricia Amigot en un monográfico que sacaron en Steylas, en el sindicato Steylas. Hablaba de una paradoja que me pareció interesante. Ella decía, aparentemente, ¿no?, en los primeros momentos del confinamiento se le dio mucha importancia, ya sabemos, al tema de los cuidados, pero luego eso ha dejado de tener centralidad. Y ella aporta dos ideas, ¿no? Ella dice, por una parte, todo lo que es las metáforas bélicas y heroicas que se han utilizado para hablar de la crisis han hecho que pivote entonces todo sobre la masculinidad, y por otra parte sabemos los gobiernos no han puesto tampoco recursos ni han modificado apenas todo lo que tiene que ver con los cuidados, la sanidad pública y todo eso, ¿no? Bueno, hecho esta revisión tan rápida, yo diría que no es fácil predecir la magnitud o la permanencia de los cambios que estamos viviendo. No sabemos exactamente qué va a pasar. Da la sensación de que hay cosas que van a cambiar, ¿no?, o que están cambiando, pero sí que sabemos que es un momento absolutamente de excepción, un momento donde podríamos utilizar la idea del shock de Naomi Klein, ¿no?, donde la doctrina del shock además se está aplicando de una manera específica, como también ya se ha dicho, ¿no? Bueno, pues yo, en este contexto, y siguiendo la propuesta del antropólogo mexicano Federico Besserer, quiero utilizar la pandemia, o me parece que podemos utilizar la pandemia como un objeto de estudio, por supuesto, en sí mismo, pero también como un punto de vista analítico, como un lugar desde el que mirar. Y voy a intentar mirar algunas cosas de una manera breve, ¿no? La pregunta que yo me haría, o que me quiero hacer con vosotras, sería ¿qué supone entonces un enfoque antropológico o un enfoque feminista bien contextualizado en el presente? ¿Qué sería hacer un enfoque adaptado a lo que está pasando y que intente mirar además hacia el futuro? ¿De qué podríamos hablar? Y voy a dar algunas ideas muy puntuales, por supuesto. Voy a hacer tres partes en mi intervención. En la primera me voy a referir, en la intervención que sigue, ¿no? Primero voy a hablar un poco de algunos cambios en cuanto al género y al feminismo, sin dar por hecho que todo lo que está pasando es negativo. En la segunda parte voy a invitar a revisar la metodología antropológica, etnográfica, y diré algunas cuestiones sobre investigación. Y en tercer lugar hablaré de una manera de mirar lo que está pasando, no teniendo tanto en cuenta lo material, que es muy importante y que sobre lo material van a hablar mis compañeras de mesa también, sino fijándome un poco en la dimensión sensorial o corporal de lo que está pasando, ¿no?, al final de mi intervención. Vale, pues entonces empiezo con los análisis o recogida y análisis de los cambios coyunturales o intencionales, que podría haber de todo, en las relaciones de género y en el feminismo. Pero podríamos empezar diciendo, ya ha aludido, Mire, me parece que ha sido en la introducción, podríamos empezar diciendo que la antropología y las ciencias sociales no han sido especialmente invitadas o convocadas desde instancias oficiales para ayudar a entender o afrontar lo que está pasando. Y yo creo que nos tenemos que preguntar por qué. De esto ya se ha hablado, por ejemplo, hay un artículo de Cristina Sánchez Carretero que se llama Los silencios de la COVID, donde habla de esto, ¿no?, que seguro que muchas de vosotras habéis leído, o por lo menos sabéis que existe.
Dos razones, puede haber más, dos razones serían, por una parte, que se trata de una crisis sanitaria de partida y se ha puesto mucho el énfasis en las ciencias de la salud y en lo biosanitario, no solo, pero específicamente, y entonces nos hemos quedado como fuera, aunque en antropología también tratemos temas de salud. Y otro de los factores podría ser que las ciencias sociales juegan en nuestra sociedad un papel secundario, claramente secundario, y eso se ve por dar dos razones: fondos de investigación, mucho menos fondos que otras ciencias, o participación en comités de expertos, por ejemplo, se nos llama menos para comités de expertos de cualquier tipo, expertas, ¿no? Bueno, en todo caso, cuesta encontrar trabajos antropológicos feministas sobre la pandemia. Voy a citar algunos y sé que hay muchos más, pero quiero decir, creo, o mi propuesta es que cuesta, mi idea es que cuesta. Y si cuesta encontrar trabajos antropológicos feministas, aunque no sean invitados por instituciones, también tendríamos que pensar por qué, porque ha pasado 1 año y pico de la pandemia, ¿no? Yo, por ejemplo, he mirado 2 compilaciones que se han hecho en este año, una de la revista Social Anthropology, donde había 110 textos, y otra de un libro que se sacó en la Universidad Rovira i Virgili, de Antropología de la Salud, y con 49 textos, o sea, 159 textos donde hay muy poquita reflexión directa o indirecta feminista, y me dio que pensar, seguro que hay muchas cosas, pero... Entonces, hay excepciones, se está recogiendo mucho sobre datos empíricos del impacto de la pandemia, que luego voy a hablar un poquito, o sea, no digo que no haya nada, entenderme bien, pero es verdad que creo que hay una escasa presencia y dejo ahí sobre la mesa la pregunta. Sobre el impacto de la pandemia podemos pensar en positivo, en negativo o en distintas maneras, ¿no? El impacto negativo, yo no me da tiempo ahora, pero se han hecho ya estudios sobre el impacto del empleo, la salud, los cuidados, la violencia machista. Bueno, todas hemos oído, yo creo, algo sobre este tema. Y igual un trabajo que se podría hacer sería recopilar todo eso y darle como una especie de libro blanco, ¿no?, del impacto negativo en la pandemia. También todo lo que se ha hecho también en colectivos cercanos, digo, el LGTB o tal, ¿no? Ya hay cosas. Pero yo quería subrayar aquí que también hay oportunidades, o está habiendo oportunidades, y eso me parece interesante, porque si no, si nos centramos solo en lo negativo. Y, por ejemplo, por supuesto, todas las iniciativas ciudadanas en el tema de los cuidados, que no voy a entrar, porque luego Dolors entrará, redes ciudadanas, redes de cuidado, todo eso, por supuesto, que han sido oportunidades, y eso hay que ver también qué va a pasar con esas iniciativas. También diría, o por lo menos yo lo veo en positivo, que el movimiento feminista se ha visto obligado, diría yo, a hacer un discurso menos abstracto sobre los cuidados, y se está hablando, por lo menos en el País Vasco, claramente de sistema público de cuidados. Necesitamos un sistema público de cuidados al margen de otras ideas interesantes que decimos, ¿no? Yo eso lo tomo como positivo y creo que nos ha obligado la pandemia. Y otros indicios positivos, voy a dar 2 ejemplos, pero seguro que cuando me oís se os ocurren otros. Pues sería, por ejemplo, en el ámbito de las fiestas, nos hemos dado cuenta, digo, estoy hablando de cosas cercanas, que la coordinadora de comparsas, por ejemplo, de Bilbao, está haciendo una reflexión aprovechando la pandemia y el parón de la pandemia para revisar el modelo de fiestas. Bueno, pues eso me parece que es positivo, ¿no? O algunos otros trabajos sobre el tema de fiestas en los que han participado, por ejemplo, Maggie Bullen y Mirenguillo, donde se está haciendo una revisión de qué está suponiendo y hasta qué punto es un potencial positivo lo que está pasando. Y en el tema del versolarismo yo creo que es similar, ¿no? En el versolarismo, las versolaris, ¿no?, las improvisadoras que cantan versos, lo que dicen es que en la medida que la pandemia ha eliminado todas las actuaciones que tenían que ver con la comensalidad, cenas, comidas, ¿no?, toda la parte esa más lúdica del versolarismo, y ha hecho actuaciones más serias, más reguladas, las mujeres han tenido más oportunidades. Luego eso también nos da pistas para ver qué hacer con esas cuestiones. Son 2 ejemplos, pero digo que se podían encontrar más. Y luego, para terminar este punto, creo que también tendríamos que pensar, que no me da tiempo a entrar y a mí me interesa mucho, el impacto de la pandemia en el movimiento feminista en general. Yo la conclusión que hago es que la reacción que ha tenido el feminismo en general, y no digo por sectores, no digo, ¿no?, algunos trabajos son muy interesantes, pero en conjunto es más bien discreta, por no decir poca, digo discreta. Yo creo que no hemos reaccionado mucho y eso también me parece que tenemos que pensarlo con tranquilidad. ¿Por qué no hemos reaccionado? ¿Por qué no tenemos un discurso sobre la ciencia, sobre la sanidad pública? Bueno, tendríamos que pensar todo eso. Vale. Paso al segundo punto, que era más reflexiones y cambios en lo que tiene que ver con la investigación, ¿no?, con la etnografía. Bueno, en primer lugar, está claro, toda la gente que estemos aquí y que estemos investigando o sabemos gente que investiga, las consecuencias que ha tenido la pandemia y la separación, el confinamiento, pues está claro, ¿no? Muchas investigaciones etnográficas han tenido que adaptar o ni siquiera se han empezado a hacer. Y hay dilemas y estrategias metodológicas y éticas nuevas. Y a mí eso también me parece que es interesante de pensar. Por ejemplo, por dar 2 ejemplos rápidos,
Dilemas éticos, pues pensar cómo cuidarnos como investigadoras, ¿no? O cómo cuidar a la gente con la que estamos trabajando, la seguridad, todo este tema. Y dilemas metodológicos, por ejemplo, leí un artículo interesante de 3 antropólogas, Hjalmarsson, Kiderlin y Ruth, donde ellas hablaban de que la pandemia estaba cambiando la idea de la movilidad, de la importancia de la movilidad en la etnografía, ¿no? La antropología es una profesión donde te mueves entre países, entre contextos, tal, y ahora de repente eso se ha eliminado. Bueno, eso nos da que pensar sobre la etnografía a distancia, que ya era algo que se había trabajado, por ejemplo, en etnografía en contextos en riesgo. Bueno, creo que podemos pensar incluso la movilidad de las investigadoras mujeres. Bueno, no sé, creo que es interesante ese tema de la investigación y la movilidad en el caso nuestro. En segundo lugar, me parece que la pandemia también nos debería permitir pensar en el tema de la dimensión autoetnográfica, ¿no? La dimensión autoetnográfica, creo que es un buen momento para actualizar y revisar. Estaba llegando un momento, no sé si compartís conmigo la opinión, que casi parecía que cuando hacías un trabajo antropológico feminista, si metías dimensión autoetnográfica era mejor. Hay algo de eso. Yo no estoy para nada de acuerdo y creo que esa confusión entre dimensión autoetnográfica y reflexividad sobre lo que se hace, ¿no? Que son dos cosas que pueden ir unidas o no, esa confusión no nos ayuda y simplemente lo que estoy diciendo ahora es que pensemos un poco, pongamos al día porque es verdad que la pandemia nos ha afectado a todas, ¿no? Es decir, hay una afectación general y eso es interesante. Pero quizá aquí se me ocurría que podíamos pensar también en metodologías autoetnográficas colectivas. Por ejemplo, las 8 doctorandas que trabajan, no puedo dar los nombres por el tiempo, que trabajan con Maggie Bullen en nuestro doctorado de estudios feministas y de género, han hecho un intento, diría yo, de autoetnografía colectiva, pero interesante, que le han llamado una comunidad feminista en tiempos de virus, ¿no? O, por ejemplo, los trabajos que había hecho previamente Livia Alga, una antropóloga italiana, con itinerarios corporales colectivos. O sea, quiero decir, pensamos también en lo colectivo, ¿no? Y nos puede dar alguna pista. Y finalmente, para hablar de la investigación, claro, no estoy perdiendo de vista, el enfoque autoetnográfico no puede quitar todo lo que es el enfoque clásico, ¿no? El antropológico, la mirada al otro, a la otra, a las otras, ¿no? No puede perder de vista las desigualdades sociales y de género y los diferentes contextos. Y a mí aquí se me ocurría que, aparte de utilizar el término interseccional o sistémico, otros términos que estamos utilizando, podríamos proponer una idea de llamar en este momento al enfoque de investigación enfoque sindémico. Creo que la idea de utilizar el concepto de sindemia, aunque sea un concepto que se aplica más, ¿no?, a la pandemia en sí, pero el enfoque sindémico, ¿por qué? Porque nos permite situarnos en la crisis que estamos viviendo y que va a continuar, porque nos permite pensar en sinergia entre factores muy distintos, también biológicos, porque nos permite ver las desigualdades no solo aquí, a nivel global. Me parece que pensar en qué tiene que ver lo sinérgico con el enfoque antropológico feminista nos puede dar alguna pista o reajustar algunas de las cosas que estamos haciendo. Y sobre todo porque me gusta mucho una pregunta que he leído últimamente en la prensa francesa a raíz de que Paul Preciado ha intervenido, ha trabajado por una campaña de Gucci y ha sido muy criticado. Y entonces, al hilo de los debates que se han creado sobre esa participación, alguien decía, tenemos que reflexionar sobre el mundo al que nos queremos vincular y que vinculamos nuestro trabajo. Y para mí es una pregunta fundamental que a partir de que la leí la llevo. ¿A qué mundo nos estamos vinculando con nuestro trabajo? ¿O nos queremos vincular? ¿No? ¿En qué marcos o políticas estamos metiendo nuestro trabajo a veces sin darnos cuenta? ¿A qué estamos contribuyendo? ¿Es a lo que queremos contribuir? Si es así, estupendo. Vale, y termino ya. Creo que todavía me quedan unos minutos, ¿verdad, jefas? Vale. Pues termino ya con la dimensión sensorial o corporal de la crisis, que es un tema que a mí me interesa mucho. Ya digo que no quiere decir que la crisis no tenga una dimensión material, por supuesto que sí, y se hablará de ella, y además está entrelazada con lo sensorial, pero me vais a dejar que en pocos minutos hable de esto, ¿no? Hay un poema de Jorge Rietzmann que me gusta mucho que dice: pues los cataclismos están mudando de rostro, yo tengo que mudar de piel. Pero yo creo que no es que yo tenga que mudar de piel, es que estamos mudando de piel. Estamos mudando de piel. Todo esto que nos está pasando, todo esto que he dicho y que sabemos, está reconfigurando nuestra sensorialidad individual y colectiva. Y no estamos pensando, en mi opinión, suficientemente sobre eso. Lo hablamos mucho en conversaciones informales, pero no digo de una manera seria. Yo creo que hay que pensarlo y para eso hay que pensar qué teorías tenemos a mano, y creo que la antropología feminista del cuerpo y de las emociones y de los afectos es una de las posibilidades, no digo que sea la única,
Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el planteamiento de Esther Vick, una psicoanalista que dice que en ciertas circunstancias los humanos perdemos la segunda piel, la piel psicológica emocional. Y yo creo que estamos en una situación huérfanas de piel psicológica emocional, y eso hay que pensar qué supone, también en la investigación feminista. Y ya terminando, también tendríamos que pensar a qué le llamamos presencia, a qué le llamamos cercanía y lejanía, porque con eso yo creo que también estamos un poco, bueno, no sé si confundidas es la palabra, pero bueno, digo estereotipando ese tipo de... A mí me gusta mucho la frase, algunas ya lo sabéis, de que se escuché a la guerrilla dels Cossos de Tarragona, unas feministas que decían lo presencial es político, y creo que efectivamente lo presencial es fundamental para el feminismo y también para la enseñanza, luego igual de esto hablará Carmen, pero creo que hay que repensar a qué le llamamos cercanía y lejanía, porque fijaros, si el movimiento existe es por la lejanía, el movimiento feminista. Nosotras vemos las movilizaciones de Chile y nos sentimos unidas a personas que nunca vamos a ver y en contextos que igual nunca vamos a visitar y nos sentimos una. Eso es lejanía. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos tanta necesidad de presencia, ¿no? El feminismo es una prueba. Pero bueno, me gustó mucho una intervención, una conferencia que dieron Livia Alga y Rosana Chima en Verona sobre pedagogía a distancia, y Livia comentaba una canción de Domenico Modugno, de la época de los cantautores italianos románticos, que a mí me gustan mucho, y decía Domenico Modugno, con letra de Enrica Buonaccorti, la lontananza, la lejanía, decía, la lejanía, la distancia es como el viento que apaga los fuegos pequeños y aviva los grandes. Hablaba del amor, pero creo que se puede aplicar muy bien a lo que está pasando, ¿no? Utilizando eso, Livia Alga dice, esto quiere decir que en la distancia también nos podemos tocar, lo que estaba diciendo, ¿no? Nos podemos ver, nos podemos acariciar. ¿Cómo el viento acaricia los árboles? Coge la idea de Tim Ingold, de cómo podemos analizar el bosque. Y Tim Ingold dice, bueno, se pueden analizar de distintas maneras. Uno es hacer un retrato del bosque, que es lo que hacemos fundamentalmente en antropología, un retrato, ¿no?, de diferentes formatos. Vemos los árboles, los colores, luego depende de las escrituras y de las teorías. Pero otra manera es convertirse en viento y entrar entre los árboles y tocarlos y percibirlos y acariciarlos. Claro, esto alguien puede estar pensando, bueno, sí, pero ¿eso qué significa en la metodología investigadora? Bueno, entre todas lo pensaremos, no voy a decirlo yo todo. Venga. Hubo un ejercicio en las escuelas italianas durante el confinamiento que me pareció hermosísimo, que era que el profesorado les dijo a los alumnos que pensaran que bajo el mismo cielo estaba toda la gente confinada y que escribieran sobre eso. Y a mí me pareció un ejercicio hermosísimo. Y entonces quiero terminar con eso. Diría que debajo del mismo cielo estamos todas las feministas, que además nos reconocemos como unas, aunque a veces nos reñimos un poco, estamos en una época de riña y de fisión, no pasa nada, o pasa, pero ya veremos qué hacemos con ello. Y por tanto creo que podemos aprovechar la pandemia para pensar de otra manera lo que está pasando. Para pensar, para analizar, para sentir, para ver, para oler, para tocar, para escuchar, para acariciar de otra manera lo que está pasando, reinventar la antropología, la investigación feminista, actualizar los dilemas y actualizar las capacidades que tenemos para adaptarnos a nuevas situaciones. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Mila esker, Mariluz. Bueno, pues vamos a seguir con Carmen Romero. Carmen es doctora en Sociología por la Universidad Complutense y profesora en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría. Es también coordinadora del máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación. Y bueno, su investigación aborda los cuerpos y las prácticas como productos de materialidad relacional, considerando vulnerabilidades y privilegios desde una perspectiva feminista y queer interseccional. Es especializada también en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ciencia, tecnología y género. Actualmente trabaja en el análisis de los movimientos feministas de la salud en el Estado español y cómo han transformado la práctica y el conocimiento biomédico, y también en el análisis de la circulación y procesamiento en biobancos de la leche materna y la microbiota mamaria en procesos de donación y en el marco de la bioeconomía. Sí, he dicho. Tiene muy diversas publicaciones, tanto en el ámbito de la ciencia, tecnología y género y también en feminismos queer. Y bueno, cuando quieras. Muchas gracias. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Buenas tardes y muchas gracias. Me temo que mucho más no puedo decir en euskera y ya lo siento porque eso habla mal de las políticas estatales de enseñanza de distintas lenguas y las carencias que eso conlleva.
Carencias que muchas veces se tornan afectos y de afectos, vínculos y sostenimientos colectivos, particularmente en las relaciones de docencia y feminismo. Quiero hablar hoy aquí para abordar la cuestión abierta que nos planteabais de reflexionar desde las ciencias sociales sobre el feminismo y la pandemia. Es por ello que desde el más sincero reconocimiento y afecto que quiero agradecer a quienes nos habéis traído hoy aquí, a la FIT, muy especialmente a Mariluz Esteban, a Miren Guilló y a Laura Muelas. También quiero agradecerle a Daniele e Ibai y a las traductoras de lengua de signos por su traducción y a todas las personas que se encargan de todas esas cosas que no se ven y que nos permiten estar hoy aquí. Como decía, quiero hablar de docencia, de feminismos y afecto para pensar debates y prácticas en tiempos pandémicos. Mi intención es hacer una reflexión y contaros mi experiencia, en parte compartida y conversada con otros compañeros y compañeras, a lo largo de estos tiempos y en el último año en particular, en torno a la docencia en el periodo COVID. Para muy brevemente plantear una carencia que identifico y que tiene que ver con la cuestión también del acoso sexual, pero probablemente lo planteas al final, por razón de sexo, por orientación o identidad o expresión de género en las universidades, con todas sus combinaciones interseccionales, y cerrar, si me da tiempo, con un par de preguntas para abrir el debate sobre los feminismos, los afectos y los debates en las redes, en particular en torno a posiciones transexcluyentes, que entronca directamente con lo que ha cerrado Mariluz, pero no sé si dará tiempo, pero que, como sabéis, se han multiplicado en este escenario tan extraño que estamos viviendo. Así pues, vamos a ello. Me han dicho que pase con esto. Voy a darle con esto. Vale. Como os decía, quiero centrarme en la docencia, porque muchas veces se presenta nuestro trabajo como investigadoras en la academia y se mide por lo que se identifica como resultados de investigación, que en muchas ocasiones se traduce en publicaciones de impacto, ignorando o dejando en un segundo plano la docencia como una cuestión menor. Y si la pandemia también ha dejado un claro impacto de género en las publicaciones, como se empezó a señalar el año pasado, cuando en medio del confinamiento las revistas vieron con sorpresa que mientras todos estábamos en casa se multiplicaban los... Voy muy rápido, perdonadme. Sí, perdonadme. Es que estoy aquí, no quería molestar, lo siento. Vale, pues mientras todos, todas y todes estábamos en casa, se multiplicaron los envíos de papers para evaluar en revistas firmados por hombres, mientras que los firmados por mujeres caían estrepitosamente. Algo que no nos sorprende nada, pero que vuelve a hablar de las desiguales distribuciones de cuidados y los efectos que eso tiene en las vidas de las mujeres. Por cierto, no viene al caso, pero siempre que hablo de mujeres lo hago de forma transincluyente, como no puede ser de otro modo. Vale. Entonces, me preocupa, como os decía, prestar más atención a la docencia, una cuestión que me ocupa y me preocupa y que creo que requiere una atención, que tiene un interés y una atención específica, porque queda muchas veces considerada como una cosa menor y quiero reivindicar que entiendo la docencia como un mandato feminista, porque como docentes tenemos mucho más impacto del que pensamos en nuestros estudiantes y, como se decía en Spiderman, un gran poder implica una gran responsabilidad, así que eso nos toca. La enseñanza es ordinaria, es lo que hacemos de forma cotidiana, es aquello que a veces se considera hasta molesto en la carrera académica, que muchas veces se presenta como una carga, algo que conocemos muchas veces también las mujeres, porque se entiende como un espacio feminizado. Algo no suficientemente atendido, pero que en estos tiempos ha demostrado muchas grietas en sus costuras, cuando ha visto transformar la situación como se produjo en el último año, y en una semana tuvimos que empezar a dar clases online y a recomponer un modelo que no estaba pensado para esa docencia online. Pero keep calm and carry on, mantén la calma y continúa, parecían decirnos, porque mantener lo ordinario en un momento extraordinario se vuelve fundamental para sostenerlos a todos, docentes y estudiantes.
Porque, como sabemos, esta situación nos ha afectado a todas, todos, todes, pero niños, niñas, niños, adolescentes y jóvenes son muchas veces presentados como un problema en estas circunstancias, por sus prácticas, etc. También están pasando por una situación compleja que se traduce en muy bajas expectativas de futuro, en miedos y toda una amalgama de sensaciones difíciles de evitar, ansiedad, angustia, falta de concentración, dispersión, que se incorporan directamente a nuestro bagaje como docentes, algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Bueno, aquí tenéis algunos datos de esa sensación con algunos estudios, ¿no? En este marco, ¿cómo dar clase durante la pandemia? Y aquí quiero detenerme a hablar de fracasos, de dudas, de aprendizajes y algún éxito, sí, también los hay, compartiendo mi experiencia en el proceso. Esto no sé si es una autoetnografía o compartir una experiencia, pero bueno, yo lo cuento, ¿no? Y quizá podríamos decir que esta experiencia que hemos vivido, yo diría que la hemos vivido en dos tiempos. Uno primero que tendría que ver con el confinamiento y esa primera docencia online que se produjo, y después con el nuevo curso y la llegada de las nuevas versiones de la docencia semipresencial, entendidas de formas muy diversas, incluso entre diferentes facultades de una misma universidad, como probablemente hemos visto, dentro de nuestra extraña normalidad COVID, pues ahí tenemos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que yo creo que eran interesantes señalar, aunque voy a plantearlo un pelín más amplio luego después, ¿no? Y si durante el confinamiento y la docencia online, en ese primer momento, lo que veíamos era un cierto sentimiento compartido de incertidumbre, donde veíamos como esas clases parecían que... bueno, pues en realidad os lo voy a plantear de otra manera. Bueno, os lo dejo aquí y lo hago, ¿no? Bueno, en esto resulta especialmente importante, ya digo, pues estas cuestiones, ¿no? Sobre todo, digamos que había dos momentos, o para mí había dos momentos claros, ¿no? Por un lado, esa docencia online, donde hay ese sentimiento compartido de incertidumbre, las clases nos ordenaban los tiempos. Eso permitía mantener los vínculos previos, aparece la domesticidad y los cuidados en la presencia de las clases, esas emociones cobran cuerpo, ¿no? Pero sí que está la pregunta de quiénes quedan fuera, ¿no? Quiénes no pueden incorporarse a ese vínculo, ¿no? Y cómo nos adaptamos para poder incorporar a aquellos que quedan fuera, ¿no? Con las dificultades que eso tenía, porque tampoco era algo que se nos estuviera pidiendo claramente, ¿no? Y por otro lado, al incorporarme en el espacio ya a eso, aparece, bueno, pues otras cosas, la máscara, la distancia, la dificultad de generar colectividad y los ritmos rotos. Bueno, en realidad esto lo tenía escrito aquí, así que, bueno, vamos a ver cómo es. Esto me preocupa particularmente en las asignaturas que tocan cuestiones de género y el pensamiento feminista, que se convierten en lo que yo llamo asignaturas viaje, precisamente porque los estudiantes transitan vital y corporalmente por las mismas. Porque lo que se cuenta no es un mero aprendizaje cognitivo, sino que es un material peligroso que les mueve y conmueve hasta lo más profundo, muchas veces a tal punto que genera rechazo y hostilidad, dolor, emociones diversas e intensas. Y esto hay que acompañarlo, porque abre un proceso enormemente transformador con efectos a largo plazo. Y sí, tal vez podríamos desenmascararnos de una vez, compañeras, nuestra intención es que una vez se pongan esas gafas violeta, por supuesto, trans, excluyentes e interseccionales, no se las puedan quitar nunca. Juá, juá, juá. Risa de mala. Y así, cuando empezó el confinamiento, a la semana estaba dando clases regularmente a mis estudiantes y las clases se convirtieron en algo que nos ordenaba los tiempos y las vidas. En esa incertidumbre de los primeros días del confinamiento se convirtió en un elemento de sostén colectivo que dio lugar a una experiencia muy rica, aderezada con las interrupciones de mi hijo, que descubrió que le encantaba entrar en mis sesiones de clase cuando me conectaba online. Y la vuelta a la docencia presencial, sin embargo, o semipresencial, también fue al tiempo liberadora, porque no tuve clases en el primer cuatrimestre y llevaba cerca de un año encerrada cuando retomé las clases y salir fue un alivio, pero también ambivalente. Primero porque me sentía como una presentadora de televisión manejando las presentaciones para las personas en clase y para las que estaban en sus casas, en ocasiones teniendo que manejar al tiempo el ordenador del aula y mi portátil, porque en muchas facultades no incluyeron la cámara y el micro en los ordenadores de aula. No se podía ver las caras de las estudiantes y eso me impedía saber qué pasaba por sus cabezas.
Tanto los que estaban en casa nunca encendían la cámara y los que estaban en clase tenían la máscara. La gente intervenía menos, no se conocían entre ellos en muchas ocasiones y no se tejían las complicidades de otros momentos. E iban rotando por las aulas, porque iban cambiándose. Esto dificultaba el seguimiento de las materias. Yo me he sentido más alejada y menos inmersa en mis clases que otros años, y mis estudiantes necesariamente también. Pero si en la mayoría de mis clases, aún así, el feedback ha sido bueno, en una, precisamente, Sociología de la Violencia de Género en Criminología, tuve un grupo de estudiantes para el que no pude manejar esa hostilidad que sé que muchas veces produce lo que digo, porque vienen de muchas ideas erróneas y preconcebidas, y tal como estamos ahora, pues incluso más, ¿no? Y que normalmente soy capaz de acompañar, contrastar y atajar, pero que en esta ocasión, sin embargo, me ha sido imposible de controlar. Pero al margen de esto, quiero hablaros de un pequeño éxito que se fraguó en el marco del confinamiento en mi asignatura de Sociología del Conocimiento y la Ciencia el curso pasado. Vale. Yo suelo proponer en esta asignatura un trabajo de análisis de controversias, como plantea Bruno Latour, que integra el modelo de análisis de ciencia, tecnología y sociedad junto con otras herramientas de enseñanza-aprendizaje, como comunidades de aprendizaje y el aprendizaje significativo. Pero para que veáis un poco de qué se trata y qué hemos hecho con ello, os voy a poner un par de vídeos que hemos construido con la gente de este grupo, en concreto Biel Navarro, Patricia Alia, Teresa Peset, Edna Momoenari, César Herreros y Cristina Romero, ¿vale? Son dos vídeos muy cortitos que hicimos para una presentación online. Érase una vez una clase de Sociología del Conocimiento y de la Ciencia que tuvo que hacer grupos para trabajar a partir de las metodologías de investigación por controversias desarrolladas por Latour. Sin embargo, el 11 de marzo, una pandemia golpeó nuestras vidas, nos cerró los coles y las clases se convirtieron en pantallas. Con ello buscamos otras formas de organizarnos y decidimos unirnos toda la clase para investigar el virus. A partir de este momento, tuvimos que reinventarnos y descubrir nuevas herramientas colaborativas aún con una pantalla de por medio. La universidad nos proporcionó el Collaborate y por nuestra cuenta fuimos aprendiendo a hacer líneas del tiempo y diagramas a partir de interfaces conjuntas. Como en los finales de todos los cuentos, nos sorprendió la posibilidad de aprender de manera distinta. Nos permitió crear vínculos y enseñarnos mutuamente desde el cuidado y el cariño, pues en la situación que estábamos viviendo era la única forma de seguir avanzando. Y vivimos felices rompiendo los roles profesor-alumno, donde todas nos enseñábamos y aprendíamos juntas. Bueno, me gusta particularmente este vídeo donde se juega precisamente con lo analógico y lo digital, precisamente porque fue toda una experiencia que vivimos digitalmente, mediada y remediada a través de las pantallas, ¿no? Y aquí en el vídeo se escoge narrarlo de forma completamente analógica a través de diagramas y como si fuera un cuento, ¿no? El siguiente vídeo es un poco más explicativo. En los últimos años he estado usando el análisis de controversias, un modelo diseñado por Bruno Latour, como un mecanismo de enseñanza-aprendizaje en mi asignatura de Sociología del Conocimiento y la Ciencia en la UCM. Las dos estudiantes escogen las controversias para promover un aprendizaje significativo que parte de sus propios intereses. Colectivamente forman comunidades de aprendizaje donde los saberes y los procesos se comparten y construyen entre todos. Más tarde los resultados se publican en un blog donde se identifican actores, debates, un cronograma de la controversia y las relaciones entre todos estos elementos, junto con una presentación y unas conclusiones. Este último año, recién comenzado el proceso, llegó el confinamiento y la incertidumbre colectiva producto de la pandemia, con lo que decidimos dejar los grupos y sus temas elegidos para analizar entre todos el COVID-19. Paradójicamente, lo que estuvo a punto de acabar con el proceso se convirtió en un acicate que promovió una experiencia única e innovadora, no solo por la metodología, sino también por la especificidad del momento y cómo ayudó a articular preocupaciones y vulnerabilidades compartidas, posibilitando una enseñanza-aprendizaje donde hemos tejido cuidados y que ha tenido un impacto en la clase en su conjunto en un sentido teórico, práctico e incluso emocional. Seguir a los actores. Movimiento. Interrelación. Seguir a los actores. Vínculo. No me toques las flips. Timeline. ¿Alguien me echa una mano con el Excel? Debate. ¿Desacuerdo? Voces. Ambivalencias. A ver, que no solo hay dos posiciones y que las dinámicas lo transforman todo.
No sabemos cómo acaba, pero tenemos premios. Cari. Comunidad. Pizza, pizza. Fernando Simón. Gracias a todas las personas de la clase que han participado. Ese trabajo no solo somos las que se ven, sino que somos todas. Bueno, como veis, aparte de intentar divertirnos, lo que tratamos fue de construir, y en este vídeo lo que sí que se centra es más en todo el proceso que no se ve, ¿no? Porque lo que se consiguió es que toda la información se publicó en un blog que está accesible, donde se recogió toda la información del coronavirus, se juntaron todos en un grupo y recogieron esa información, pero lo que se ve en el vídeo es esa parte que no se ve, ¿no? Esas discusiones, todo ese aprendizaje, que yo creo que para mí es lo más interesante. Bueno, simplemente esto es una cosa que os he puesto ese pantallazo, y esto es de una controversia que han hecho este año, que también esto lo he seguido haciendo y siguen haciendo cosas bastante interesantes, la verdad. Es una propuesta que a mí me gusta mucho. Nada, muy rápidamente, porque casi no tengo tiempo y esto lo voy a plantear simplemente como pinceladas, ¿no? Pero claro, otra cosa que me parece, después de este repaso por la cuestión docente y de las clases, hay otros aspectos igualmente importantes en nuestra gestión docente que tienen que ver con las situaciones de acoso y cómo intentar responderlos colectivamente. Aquí, bueno, quiero centrarme a cómo en este momento ha habido grandes silenciamientos. ¿Qué pasaba con estas situaciones de acoso? Parecía que, como estábamos en una situación de semipresencialidad o fuera del ámbito del aula, estos acosos habían desaparecido, pero no necesariamente. En muchas ocasiones lo que hemos visto es que se han trasladado a las redes sociales o se han trasladado a otros ámbitos, ¿no? O se han producido de otra manera. Nos hemos encontrado también con mucha mayor presencia de los llamados acosos de segundo orden, esto es, aquellos dirigidos a las personas que apoyan las denuncias o hacen todo un trabajo político de denunciar las situaciones de acoso. Y han continuado las violencias institucionales y las situaciones de revictimización, ¿no? Y a partir de ahí gestamos algunas respuestas colectivas. Ahí forma parte del Punto Violeta Somos Aguas, que es un colectivo que se organizó hace ya unos años, que aúna docentes, estudiantes y PAS, y que, bueno, trabajamos para denunciar estas cosas. En el 8 de marzo hicimos unas jornadas que os invito a que veáis, están en el YouTube, en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, y donde se contaron experiencias e intervenciones en torno a la cuestión del acoso. Y seguimos trabajando en redes, etcétera, etcétera. Pero claro, de nuevo, quien señala un problema, como dice Sara Ahmed, se convierte en el problema, ¿no? Y ahí lo que hemos tenido que hacer es colectivizar los cuidados y los afectos para sostenernos colectivamente. Porque muchas veces nos hemos convertido en feminist killjoys, como diría también Sara Ahmed, feministas aguafiestas a nuestro pesar, y esto ha tenido también pesos efectivos. Y por último, ya para cerrar, y un poco entroncando con lo que planteaba Mariluz, una de las cosas que tiene que ver con los afectos y cómo se gestionan los afectos, y esta cuestión de plantear las distancias y las cercanías, y yo creo que es importante pensarlo, tiene que ver con los conflictos feministas en la pandemia y este extraño caso de las posiciones transexcluyentes. Extraño caso porque, si bien ahora parece que han emergido como setas en el feminismo del Estado español, era una posición política y teórica que era absolutamente minoritaria hasta hace muy poquito tiempo, y que sorprende ver cómo personas que igual hace 2 años podían mantener otro tipo de posiciones, de repente han hecho este giro, ¿no? Y en este momento a mí lo que me plantea es la pregunta que dejo, y la dejo enunciada porque ya tengo que cortar. Simplemente esa pregunta que entronca con lo que planteaba Mariluz, de ¿son las redes el lugar más adecuado para estos debates dentro del marco del feminismo, ¿no? Y creo, desde ahí, en esa necesidad de cuerpos, encuentros, escuchas afectivas, de acuerparnos, ¿no? Creo que en este sentido, creo que necesitamos tejer debates que no dinamiten alianzas de largo recorrido y calado, a pesar de y a partir de nuestras diferencias, ¿no? Y desde ahí, pues ya me callo. Muchísimas gracias y perdonad si me extendí un poco.
casi se me olvida que tenía que hacer la siguiente presentación, que me he quedado tan absorta en lo que nos acaba de comentar Carmen. Pero bueno, es mi placer presentar a Dolors Comas, que casi la siento como una más de AFIT por todo el tiempo que ha participado con nosotras. Ha venido muchísimas veces a Euskal Herria, a nuestra universidad, así que es una más de nosotras. Y Dolors además es catedrática de la Universidad de Rovira i Virgili en Tarragona. Es referente para nosotras, como creo que en el Estado en general, en la antropología feminista económica. Ha trabajado muchísimo sobre el tema del trabajo, las desigualdades en el trabajo, y eso le ha llevado a lo que hoy nos va a presentar, sobre todo el tema que ya más de una vez se ha puesto sobre la mesa, que es el tema de los cuidados, ¿no? Lo último que voy a decir, porque luego le voy a dar la palabra, es que igual que yo creo que todos los miembros de esta mesa, Dolors ha sido activa dentro y fuera de la academia, ha estado activa en la vida política y en los medios de comunicación también. Así que sin más, bienvenida Dolors, gracias por estar con nosotras una vez más y la palabra es tuya. Buenas tardes, Arratsaldeon. Y muchas gracias, Maggie, por tu presentación, porque yo quería empezar justamente agradeciendo esta invitación por dos cuestiones. Una, para reflexionar juntas, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y, por tanto, compartir. Pero otra, también para recuperar, cuando has dicho es una más de nosotras, y hablábamos al inicio, ¿no? Creo que con Carmen, de cómo estamos dando valor a aspectos, a cosas que en nuestra vida antes de la pandemia eran tan normales que ni las veíamos, como encontrarse con amigos y amigas, por ejemplo, ¿no? Y aquí nos encontramos con amigos, amigas, colegas, con la que compartimos pues, conocimientos y afectos. Y esto, de verdad, lo quería agradecer muchísimo. Y sí, voy a hablar sobre cuidados, ¿no? Y quiero empezar con una reflexión muy general para luego aterrizar, ¿eh? Y luego volver a lo general, que es lo más utópico, pero voy a intentar las dos cosas, ¿no? Desde el propio marco académico feminista se ha hablado mucho de la crisis de los cuidados, ¿no? Y la pregunta es, ¿podemos relacionar la crisis de los cuidados con esta crisis que ha generado la pandemia y con otras crisis? No hace mucho hubo una crisis económico-financiera muy fuerte y hablamos de crisis climática y de crisis demográfica. ¿Podemos relacionar todas estas cuestiones? Bueno, si analizamos cómo se ha gestionado la pandemia, que ha sido desde una lógica, digamos, racional, no pongo etiqueta política, de alguna manera que hemos visto pues, cierre de fronteras, cuarentenas, distancia social, organización de los trabajadores esenciales, estímulo del teletrabajo. Las consecuencias no intencionales necesariamente pues, han provocado pues, fuerte sufrimiento, muchas crisis, elevado riesgo de determinados trabajadores, trabajadoras esenciales. Y en ese sentido, quien más ha padecido la crisis, y por eso estoy de acuerdo al hablar de sindemia, justamente, ¿no? Para ver las consecuencias sociales de las crisis, son precisamente trabajadoras generizadas, racializadas. En este sentido, se ha utilizado una lógica utilitarista, un lenguaje militar, bélico, ¿no? Lo ha citado justamente Mariluz. Y sobre todo lo que se ve es como las crisis como episodios aislados. Cada una de las crisis que he mencionado es un episodio distinto del otro que se gestiona de forma distinta del otro. Yo tomando un poco una reflexión de Laila Vanicki, una investigadora australiana, entiendo que no son crisis separadas, que desde la perspectiva del feminismo las crisis son múltiples, se imbrican entre ellas, se mezclan, se confunden
en un entramado de relaciones informadas por el cuidado, porque tienen que ver mucho en cómo estamos enfocando la reproducción social. Y todas estas crisis están imbricadas entre ellas. Entonces, no me atrevo a hablar de toda esta dimensión más filosófica, ¿no? Pero sí creo que son crisis relacionadas. Y ahora sí que iré a hechos concretos, ¿no? A la crisis de los cuidados y a los cuidados en sus dimensiones analíticas y políticas, y cómo la pandemia ha afectado a los cuidados. En este sentido, sí que quiero hablar de una investigación, aunque es imposible presentarla, ¿no? De que estamos haciendo, que estamos finalizando, y ahí sí nos han hecho caso las ciencias sociales, ¿no? Una investigación que se llama El cuidado importa, impacto de género en las cuidadoras de mayores y dependientes en tiempos de la COVID-19. En esta investigación, que se lidera desde la Universidad Rovira i Virgili, participan 10 universidades españolas. Está aquí Silvia Bofill, que es del grupo impulsor, ella es de la Universidad de Barcelona. Veo aquí también a Machalen Legarreta, de la Universidad del País Vasco, que está colaborando, estamos trabajando juntas muy intensamente. Y esto fue, digamos, de un fondo de emergencia que surgió a partir de la iniciativa de la CRUE, el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, y pone el dinero el Banco de Santander. Bueno, los bancos detrás. Entonces, ¿cuál es la originalidad de la investigación? Que hablamos de este impacto en el cuidado de mayores y dependientes, teniendo en cuenta todo el sistema de cuidados, es decir, todos los agentes que intervienen en el cuidado. Y en este sentido, por partes, se ha analizado, pero como todo, no es tan fácil desde el punto de vista cualitativo. ¿Y cuál es la originalidad también? Pues justamente una metodología que en tiempos de COVID ha tenido que basarse mucho, ¿no? En dimensiones vinculadas, en esto, en la virtualidad, de hecho, pero sobre todo lo que quiero destacar es que han salido estudios sobre estas cosas que ha pasado en las residencias, etcétera, que se han hecho mucho desde arriba, por decirlo así, desde las voces de las instituciones, de direcciones, de empresas, etcétera. Nosotros lo hacemos, esto no lo olvidamos, porque el poder no hay que olvidarlo, pero lo hacemos desde abajo. Es decir, hemos trabajado, hemos entrevistado pues, a trabajadoras, a cuidadoras familiares, como voces autorizadas. Y, por tanto, de alguna manera, lo que estamos intentando plasmar en un informe que estamos terminando y nos va a costar de terminar todavía, es justamente cómo se ha vivido esta crisis, cómo, digamos, se ha enfocado el cuidado de mayores y dependientes en estas circunstancias, cuáles han sido las vulnerabilidades, pero cuáles han sido también los empoderamientos y por decirlo así, la valentía y la fuerza con que muchas mujeres han participado en esta situación. Nos hemos centrado en las personas cuidadoras y en su trabajo. Y, de alguna manera, la situación que ha habido en esta crisis, en esta pandemia, es una expresión de esto que hemos llamado crisis de los cuidados, ¿no? Que hemos analizado. Voy a enumerar los sectores, ¿no? Muy rápidamente. Pues, las familias, ¿qué ha pasado en las familias, no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Estas familias que han sostenido la crisis. Se cerraron escuelas. Se cerraron centros de día. Es decir, afrontar el seguir trabajando a veces cuando se podía hacerlo en casa con estos cuidados, y ahora me refiero más a mayores y dependientes, que es lo que hemos tratado, sin recursos externos, porque a veces la propia empleada que se podría tener en el hogar, pues a lo mejor no se ha tenido, el centro de día cerrado, con situaciones muy tensionantes, con personas a veces en una situación digamos, por su enfermedad, por sus cronicidades, por sus problemas, sin poder salir, rompiendo rutinas. Es decir, ha sido de una importancia, de una carga enorme, y que, de alguna manera, los poderes públicos se han asentado en lo que las familias hacen, lo que las mujeres hacen, teniendo como aquella seguridad de que lo seguirían haciendo. Y esto lo quiero señalar. ¿Con quién más hemos trabajado? Con las trabajadoras de servicios de atención domiciliaria. Estos que prevé la ley de dependencia, ¿no? Y que son trabajadoras que van
pues unos minutos, 50 minutos a un hogar, luego a otro, dependiendo la frecuencia de la severidad de la situación. Son las más invisibles, las menos conocidas en este sentido, que han tenido muchos problemas en la pandemia, que tienen un trabajo muy precarizado. Les cuesta mucho tener un trabajo a tiempo completo, ¿no? Porque esto de ir a los hogares a unas horas que todo el mundo quiere las mismas, y además hay que contar los trayectos, dificulta mucho llegar, ya no digo a los 1.000 euros, a los 700. Y que además pues, han sido muy expuestas al contagio, muy invisibilizadas. Conocemos algunas que les ponían multas por ir por la calle en los momentos de confinamiento y decían, no, es que oiga, yo soy una trabajadora de un servicio de asistencia a domicilio, ¿y esto qué es? Es decir, ni la propia policía lo sabía. Por otro lado, también hemos trabajado con las residencias. Las residencias, solo sí, es lo que ha salido más a la luz pública. Imaginemos también, estamos hablando de unas trabajadoras con fuerte precariedad, es decir, en el País Vasco ustedes siempre son distintos, ¿no? Siempre van a otro paso, pero la mayor parte de personas que son las cuidadoras directas no llegan a los 1.000 euros en su salario. Y muchas tienen trabajos temporales y les exigimos calidad. Y bueno, hacen lo que pueden, evidentemente, ¿no? Hubo muchos contagios, hubo residencias que se quedaron con un 50% de trabajadoras. Afrontar todo lo que supuso el cuidado, las muertes, con menos personal, con suplencias y con lo que esto implica, ha sido de unas heroicidades que, la verdad, tenemos relatos de todo tipo en este sentido. Y, por cierto, muy poco reconocido. Más bien, sospechosas de no haberlo hecho bien. Hemos trabajado también con empleadas de hogar, ¿no? Trabajadoras de hogar y cuidados, un elemento que sostiene el sistema. Y además hemos visto que en esta pandemia justamente se han reforzado, es decir, algunas han padecido, ¿no? Confinamientos no queridos, despidos, o a lo mejor no vengas, te pago o no te pago, dependiendo de la voluntad, buena o no tan buena, de los empleadores, empleadoras. Son, en este sentido, las trabajadoras con menos derechos, lo sabemos. Y sabemos también, luego me referiré a ello, que la mayor parte son extranjeras, también de otros sectores. Bueno, y también hemos analizado iniciativas comunitarias, es la parte más bonita, ¿no? También porque, tú lo has citado, Mariluz, ¿no? Ha habido muchas iniciativas comunitarias de sociedad, la sociedad se ha movilizado y ha dado ayuda a las personas que tenían más dificultad por estar solas, por no poder, digamos, afrontar las necesidades de la vida cotidiana. Algunos aspectos destacables que quiero resumir. Bueno, es evidente el no reconocimiento del cuidado social. Y esto se ha visto mucho en la pandemia, es decir, se aplaudía a las personas, ¿no?, del sector sanitario, mientras que todas las personas que trabajaban en esta dimensión del cuidado social más bien han sido sospechosas de no haberlo hecho bien. Podríamos discutir mucho qué ha pasado, ¿no? Podríamos discutir mucho qué ha pasado. Pero el sistema sanitario colapsó y, de alguna manera, pues sí, hubo discriminación de personas que vivían en residencias en su acceso al sistema hospitalario. La hubo. En algunos sitios se explicitó, como en Madrid, en otros no se explicitó, pero lo hubo. Y, por tanto, de alguna manera, también esto ha afectado a la propia percepción de lo que se ha hecho en estos centros. Inicialmente, este sector no fue tenido en cuenta desde el punto de vista epidemiológico, no fue tenido en cuenta, simplemente se ignoró. ¿Por qué se ignoró? Es que esta es una gran pregunta, ¿no?, que tiene que ver mucho con la invisibilidad de este sector. Y me pregunto, y lanzo, porque como voy muy deprisa también, ¿no?, si tiene que ver que es un sector en que quienes son las agentes principales, quienes son cuidadoras, son sobre todo mujeres. Si es un sector que tiene que ver con la vejez y las dependencias, que las tenemos, pero no nos gusta reconocer, y que además la mayor parte de vejeces son femeninas. Es decir, en una residencia, por ejemplo,
el 70% de las residentes son mujeres. Y si tienen más de 80 años, el 80% son mujeres. Entonces, juntemos todo y seguramente podemos tener claves, ¿no?, en términos feministas también, de por qué esta invisibilidad, percepción, no reconocimiento o secundarización, ¿no? Este no reconocimiento, en cambio, sí hay un reconocimiento. Sí. Toda esta dimensión del cuidado social se está convirtiendo en un sector de negocio lucrativo. Cada vez somos más las personas que necesitamos cuidados porque no los podemos hacer por nosotros mismos. Y cada vez más hay empresas, y no critico las empresas en sí, sino a quienes se lucran de cuidar. Porque ser cuidado es un derecho, no tiene por qué ser un negocio, insisto, lucrativo. Pongo la cuestión, una cosa es vivir de cuidar y otra es lucrarse con cuidar. Hago la distinción. Y en este sentido, incluso están entrando las empresas internacionales y de estas financieras, ¿no?, ¿cómo se llama? Las especulativas, ¿no?, incluso en el sector del empleo de hogar. Incluso están entrando ahí porque es que es un filón, ¿no?, toda esta cuestión. Este no reconocimiento tiene que ver también con las consideraciones laborales. Hay precariedad laboral, la he citado, puede ser mayor o menor según los estratos, ¿no? Hay muchas trabajadoras migrantes en este sector que cubren estos empleos los más precarios. No se exige siempre formación, hay un problema de profesionalización del sector, porque, bueno, como son mujeres ya se supone que pues ya saben hacerlo, y todo esto contribuye a no dignificar justamente este sector. A pesar de ello, hemos visto en la pandemia, como les decía antes, situaciones de empoderamiento, de compromiso, de desafíos, incluso a los protocolos para intentar salvar vidas, esto lo hemos visto en todos los ámbitos, valentía y, al mismo tiempo, rabia, dolor, sufrimiento. Y hemos visto también voces confrontadas. No todo el mundo piensa lo mismo, incluso de manera antagónica, ¿no? Trabajadoras de hogar frente a empleadores o empleadoras en las familias, o familias, ¿no?, quejosas o yo qué sé, que se han sentido desamparadas, o en el caso de las residencias no es lo mismo la voz de las directoras que tienen determinados silencios, la voz de las trabajadoras que han visto otras cosas, o la voz de familias que incluso han demandado algunas residencias. Entonces, nuestro reto, nuestro desafío es ver justamente cómo todas estas voces distintas están incidiendo en unas mismas cosas, en definitiva. Es decir, todos tienen razones, no sé si todo el mundo tiene razón, ¿no?, pero que hay un modelo, es decir, están incidiendo, nos están dando pistas de una situación, de un sistema de cuidados que es obsoleto, que no funciona bien, que es insuficiente, que tiene muchos fallos. Esto ya lo sabíamos antes de la pandemia, y la pandemia lo que ha revelado, lo que ha hecho es hacerlo visible. Lo que ha hecho es que, ¿no?, esto que yo a veces pongo la imagen de que alzamos la alfombra y vemos lo que había debajo, no porque no estuviera, sino porque no lo veíamos o porque mirábamos a otro sitio. Y aquí hay complicidad de todos los sectores, desde las administraciones que permiten muchas cosas porque les sale más barato, a las propias empresas o a las propias personas que por pagar menos porque no tenemos, pues hacemos cosas que a lo mejor no deberíamos hacer. Y para ir acabando, quiero incidir en un último punto, que es que ahora que el cuidado ha tenido visibilidad, y sobre todo, como dice Moliner, se ve cuando no se hace, sobre todo, no cuando se hace mal, pues es uno de los momentos de reivindicar su necesidad, ser cuidado y cuidar. Es un derecho, no es un capricho. Y reivindicar su valor. Sin cuidado no hay vida. Es que esto lo venimos diciendo, pero es que es tan evidente, pero que hay que subrayarlo, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Con el cuidado le falta politicidad. Esto me lo dice siempre Silvia Bofill, ¿no? No moviliza. No hay mareas para estas cosas. Sí hay reivindicaciones laborales. Aquí en el País Vasco sois expertos. Reivindicaciones laborales, vale.
o reivindicaciones, demandas que han hecho familiares, pero para buscar culpables, por decirlo así. Por tanto, son aspectos concretos, ¿no? Hay que abarcar, hay que ensanchar la mirada, ¿no? Y este es un momento crucial, hay que cuestionar el modelo en que estamos, ¿no? Hay que, como dos cuestiones, ¿no? Reivindicar el ser cuidado como un derecho y, por tanto, insistimos nosotros mucho en la necesidad de democratizar los cuidados, por tanto, repartirlos mejor, que los hombres estén también, que la sociedad se implique más, que le demos valor, que le demos centralidad. Y por otro lado, y voy acabando aquí, porque si no me reñiréis, ¿no? El cuidado como valor, ¿no? Como articulador de relaciones sociales, ¿no? Cuidar es pensar en las necesidades de las demás. Y pensar así, esto da una dimensión transformadora a dar importancia al cuidado, como desde el feminismo se ha destacado también. Estamos en este grupo de investigación, bueno, hemos analizado todo esto y estamos preocupadas y enfadadas, porque a pesar de todo lo que ha pasado, no está entrando el cuidado en la agenda política. ¿Qué más ha de pasar? Nos preguntamos qué más ha de pasar. Y, por tanto, bueno, esto lo estamos viviendo en Cataluña. Ha habido un nuevo gobierno, pues no está en la agenda política. Pues no. Hay otras cosas, pero esta no. Entonces, vamos a organizar, estoy hablando del caso de Cataluña, de un foro social, un foro que reúna a personas académicas y del mundo social relacionado con el cuidado, asociaciones de todo tipo, entidades, personas, para establecer alianzas. No buscar lo que nos diferencia, sino buscar lo que nos une. El win-win, todos ganamos, ¿no? Si tenemos un cuidado digno, con profesionales que sepan hacer, que estén con un trabajo dignificado, con un sistema que garantice el acceso a los cuidados, ¿no? Y vamos a hacer un reclamo político. La idea es reivindicar, pedir un sistema nacional de cuidados, refiriéndonos a Cataluña, un pacto social que pase con los cuidados lo que se hizo con la salud, ¿no? Tú decías un sistema público de cuidados, es decir, un sistema de cuidados como se hizo en su momento con la salud, ¿no? Que tengamos acceso. Y ahora sí que termino para conseguir, bueno, esto lo vamos a hacer en el mes de marzo del año que viene, bueno, acabar con esta idea del cuidado como valor y como algo que atraviesa todo, ¿no? Es un factor organizativo, es articulador de relaciones sociales, es imprescindible para mantener la vida y es en estas dimensiones que entendemos que todas las crisis están relacionadas. Sí, ha habido crisis económica y esto ha impactado en los cuidados. Ha habido crisis de cuidados, la hay. Hay crisis demográfica, por algo es. Hay crisis climática. Todo tiene que ver con este extractivismo, ¿no? De este sistema que extrae recursos de la naturaleza y extrae recursos de nuestras vidas. Y ya está, entendemos que las crisis están interrelacionadas porque son crisis de reproducción social. Y yo creo que en este punto el feminismo tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que aportar, las está diciendo y lo ha de seguir haciendo. Y con esto sí ya termino. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues mila esker, Dolors. Amaitzeko Elisa Otero Rozas daukago. Bueno, Elisa es bióloga, es doctora en ecología, trabaja actualmente, bueno, como ya hemos dicho, como investigadora postdoctoral en la Universitat Oberta de Cataluña y también colabora con la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic. Elisa se ha interesado especialmente por los sistemas ganaderos y en los últimos años ha estado trabajando precisamente con mujeres en la ganadería extensiva. Es también miembro de Ecologistas en Acción, de la Plataforma en Defensa de la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo y también del colectivo Fractal de Mujeres Investigadoras en Ciencias de la Sostenibilidad.
Desde la academia, las calles y el campo, investiga y participa de iniciativas colectivas que promueven la transición ecosocial con una perspectiva feminista. Zurea da hitza. Buenas tardes y... Buenas tardes y muchas gracias. Es que ricasco, yo también me disculpo porque tampoco hablo euskera. Y también aprovecho a sumarme a los agradecimientos detallados que ha hecho Carmen de todas las personas que habéis hecho posible que esté hoy aquí. Y a pesar de ser un bicho raro, una bióloga en una mesa de ciencias sociales. Y bueno, y quería también empezar reconociendo este vértigo, ¿no? Que cuando me contactó Marta, yo tenía muchas ganas de participar, tengo muchas ganas de participar en el Congreso de Antropología Feminista. Soy una aprendiz de las ciencias sociales y del feminismo también, y me sentía bastante extraña como invitada a esta mesa. Pero bueno, ahí vamos a ver lo que hice entonces en ese momento fue... Como insistieron mucho para luchar contra mi síndrome de la impostora, pues me volví a mis colectivos en los que colaboro con otras mujeres con perspectivas feministas junto a las que aprendo, que son el colectivo Fractal, precisamente, que somos 7, 8 mujeres investigadoras jóvenes en estas perspectivas socioecológicas de los que voy a hablar, y ahí pues bueno, les agradezco a ellas todo este aprendizaje y reflexión que hemos venido haciendo desde el año pasado por una necesidad, un impulso que tuvimos desde el principio, especialmente a Marina García Llorente y también a Beatriz Bizuete, que es una estudiante de doctorado que estamos también experimentando en una codirección colaborativa entre varias en Fractal, y también hemos compartido estas reflexiones a Marta Rivera y la Cátedra de Agroecología. Y lo que voy a hacer es también dividir esta propuesta y estas reflexiones en 3 partes. Por un lado, primero, cómo hemos vivido nosotras esto que está pasando en la investigación y en la docencia, ¿no? Tomando algunas de las ideas que compartía Carmen, pero desde la perspectiva más de mujeres que estamos pues más pululando en torno a máster, no docencia tan continuada, sino de un tipo diferente. También, en segundo lugar, ¿qué está pasando en las relaciones? Nosotras investigamos en relaciones naturaleza-sociedad, y podría meter ahí en medio la alimentación. Los sistemas agroalimentarios son parte importante del foco de nuestras investigaciones. Y, por último, en tercer lugar, esta pata más de los movimientos sociales, ¿no? Algunos ejemplos de cómo redes o dinámicas o prácticas feministas han reaccionado o están reaccionando en este contexto de la pandemia. Entonces, en primer lugar, respecto de lo que hemos vivido, estamos viviendo en la investigación, lo primero que tuvimos fue como un shock muy grande, porque no hacíamos más que recibir encuestas. O sea, de repente está una pandemia mundial y tú cada día en tu WhatsApp tienes una encuesta. Y entonces esto lo sentíamos como, o sea, o la gente se ha vuelto loca y le ha dado por recopilar datos y, ¿no? Como este extractivismo que tenemos tan metidas dentro nos ha salido también ahora, o es una estrategia también de evasión, ¿no? Como necesito algún sitio donde escapar de todo lo que me está sucediendo alrededor, de la ansiedad, de las dificultades, y entonces la evasión es el trabajo. Pero también hay bastante de priorizo, bueno, como de oportunismo profesional, ¿no? De priorizo el ámbito profesional y productivo. Es ahora que no tengo que viajar, que no tengo que ir a congresos, a lo mejor no tengo que dar clase ni siquiera todavía para producir más. Frente a pues, el autocuidado, la gestión emocional, eso, ¿no? No sé, igual tienes miedo porque hay gente enferma a tu alrededor o porque tú puedes caer enferma. Y esto claramente, como lo hemos vivido, ha tenido una componente de género brutal, ¿no? Bueno, de hecho, el resultado efectivamente es el que decía Carmen, de esas cifras espectaculares en las que se vio duplicar el número de publicaciones enviadas por hombres, mientras que las de las mujeres se mantenían igual o disminuían, ¿no? Esto evidentemente pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Yo creo, la explicación efectivamente es la necesidad de, bueno, que los cuidados han recaído sobre todo en las mujeres, pero que incluso los recursos, ¿no? Quienes tendrían, esto pasa como con los permisos de maternidad, pues hay que renunciar a algún sueldo, mejor el de la mujer que es menos, pues hay que renunciar a un ordenador para dárselo a los chiquillos, ya dáselo tú el tuyo, que mi trabajo es muy importante, pero esto tiene una consecuencia, más allá de la injusticia inherente, también queremos llamar la atención en que tiene una consecuencia sobre los conocimientos que se han generado.
Porque cuando se generan conocimientos, incluso estrictamente biomédicos, que tienen un sesgo porque están producidos por hombres, ya sabemos que entonces se estudian menos las componentes de género de las enfermedades, las patologías, los impactos en la salud. Entonces, y esto en el ámbito de la salud que es como muy evidente porque estamos hablando de una crisis sanitaria, pero vale para cualquier cosa, ¿no? Con lo cual tenemos un problema de sesgo en toda la investigación que se está haciendo porque está sesgada claramente por género. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con conocimientos ecológicos tradicionales o locales y esto también sabemos que sucede. Por otro lado, está todo esto salto, ¿no?, a la digitalización, el teletrabajo, con muy poca preparación, ¿no? En realidad aquí en España no estábamos muy acostumbradas, ¿no? Entonces nos faltaban los recursos materiales, físicos, incluso las nociones de cómo cuidarte, ¿no?, en el espacio de trabajo, en tener un mínimo de postura, de qué sé yo, ¿no? Pues fue todo como así de repente. Y además con la presión añadida, efectivamente, de tener que reorganizar todo. Bueno, la docencia por una parte, pero también los trabajos de investigación, ¿no? Esto que hemos dicho de, bueno, replantear. Por ejemplo, en uno de los proyectos en los que participo, en Vision, precisamente con las compañeras de la UOC, teníamos trabajamos sobre intentando generar herramientas que ayuden a los gestores de espacios protegidos a gestionar las relaciones de poder y los conflictos, ¿vale?, en estas áreas protegidas. Y teníamos un taller participativo de escenarios de futuro en la Sierra de Guadarrama. Y como íbamos a trabajar con relaciones de poder y con conflictos, teníamos incorporada en el equipo a María Eras, que es una compañera que trabaja con teatro foro, teatro social, para trabajar desde precisamente con epistemologías o filosofías feministas, trabajar los conflictos y el poder también desde el cuerpo. Pero ahora llega una pandemia y si ya era complicado, pues imagínate esto online. Bueno, pues nos hemos devanado los sesos y innovamos con el apoyo también de Altequio, de una cooperativa de Madrid que trabaja mucho y muy bien la facilitación y que ha sido maravilloso compartir con ellas. Y hemos hemos utilizado herramientas de facilitación online y hemos encontrado incluso beneficios de la participación, por ejemplo, anónima, ¿no? O al adaptar algunas de estas herramientas a lo que eran nuestros objetivos. Pero también hemos encontrado diferencias también en la participación, ¿no? Evidentemente hemos visto que a las mujeres les costaba mucho más participar, esto ya es habitual, o sea que también en los espacios presenciales, pero en cambio sí que esto ha pasado no solamente con procesos así de investigación participativa, sino también de formación o de difusión. Hemos encontrado que algunas de las actrices sociales con las que trabajábamos, como agricultoras o ganaderas, tenían mucho más fácil participar virtualmente que presencialmente. Por ejemplo, las ganaderas es muy difícil, ¿no?, que participen en espacios presenciales, porque aparte de toda la carga de trabajo reproductivo que tienen todo el cuidado del ganado, entonces es prácticamente imposible que salgan de casa. Y para ellas ha sido el abrirse un mundo de formaciones online que antes eran presenciales y no podían ir, y de poder participar en todos estos procesos y redes colectivas. Esto ha sido algo positivo. Pero a la vez también generaba una sobrecarga. De hecho, algunas han llegado a manifestar que se estaban hasta estresando con tantos cursos y tantas reuniones y tantas, ¿no?, como estoy aquí con las ovejas, no sé qué, el ordeño, la cabra, no sé cuántos, y el Zoom en los cascos o el Skype o lo que sea. Más reflexiones así que nos han surgido en torno a esto y claro, viniendo del trabajo en ámbito así ambiental, ecológico, es un cuestionamiento sobre el uso de recursos ecológicos también que solemos hacer en el ámbito de la investigación, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado a nosotras mismas si tenía mucho sentido cruzarse el océano para hacer un congreso o cruzarse la península para hacer una charla o tal? ¿Cuándo se puede hacer online? Bueno, pues hemos debatido mucho sobre estas tensiones entre lo que da lo presencial, las redes y incorporarnos también a veces frente a el peso ecológico que esto tiene cuando una parte de esto se puede sustituir, ¿no? Como bueno, aunque sea un poco duro decirlo así, pero un poco este coste-beneficio. Otra cosa que nos ha dado mucho que pensar y hemos tenido como que reinventar ha sido las relaciones laborales, ¿no? También como
Hemos identificado muy claro los grupos en los que esto se había, como todas nosotras estamos en varios grupos, en Fractal, ¿no? Pues los grupos en los que esto no se ha cuidado y se ha dejado al libre albedrío de cada cual con quién se relaciona o tal, frente a un grupo como el nuestro, ¿no?, de Fractal, que sí que hemos mantenido un contacto, un espacio de reflexión, de autocuidados, no sé si quizás un poco parecido al que comentaban aquí de las estudiantes de doctorado, ¿no? Bueno, pues esto, cómo sustituir temporalmente el pasilleo, el cafelito o estas relaciones humanas. Y luego otra cosa que hemos percibido también, que nos ha pasado en varios ámbitos, no solo en el académico, era como de repente, igual tiene que ver con esto del ensanchamiento del hogar, ¿no? Pero como de repente al digitalizarse todo y virtualizarse todo, había una necesidad de llenar ese espacio y de llenarnos en ese espacio, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, yo colaboro con Ecologistas en Acción, salía esta cosa de, pues si todo el mundo está haciendo seminarios online, nosotras también vamos a hacer un seminario online. Hicimos estas tapas confitadas, tapas confinadas, pero que, bueno, ¿no?, también tuvieron muy buena acogida, salieron muy bien, fue bonito e interesante, pero bueno, había cosas, también hemos debatido, ¿no?, sobre esto también tiene una huella ecológica, ¿vale? Todo un streaming tiene una huella ecológica. Entonces, de nuevo, como cuánta necesidad hay también de toda la enorme ocupación que estamos haciendo del espacio virtual. Y esto vale pues también para la sociabilidad, para la incidencia política, para la articulación de las respuestas de apoyo mutuo, ¿no? Y en docencia, bueno, lo que hemos percibido, aparte de muchas de las cosas que comentaba Carmen, ha sido, pues de nuevo estos debates también. Yo tuve una alumna que cuando pedí que por favor los estudiantes, yo de clase en un máster de desarrollo rural, y pedí que por favor pusieran las cámaras, porque este es un máster internacional con 20 estudiantes de todo el mundo, y yo tenía sesiones de 5 horas. Yo no puedo estar 5 horas hablando de una pantalla en la que por lo menos vea caras. O sea, no te digo ya más, pero... Y entonces la chica me contestó que es que le parecía eso, pues que tenía un impacto ecológico brutal y que no veía necesario que todo el mundo tuviera las cámaras puestas. A mí se me cayó el alma a los pies, claro. Y bueno, y todas las implicaciones que tiene, pues brecha digital. Había algunos estudiantes que no habían podido viajar, estaban en todo el mundo, entonces con conexiones mejores o peores. Y estas dificultades también, efectivamente, como de cuidar de la situación en la que está cada uno, el proceso y todo esto, ¿no? Pero también hemos encontrado estrategias de subversión, ¿no? En cuanto pudimos volvimos a lo presencial, no voy a decir cómo porque probablemente era ilegal, pero lo conseguimos y bueno, y como era en un sitio afortunadamente pues bastante cálido, pues sacamos a los estudiantes del aula, ¿no? Y entonces pudimos rehacer la docencia o continuarla con bastante, porque eran asignaturas sobre agroecología, soberanía alimentaria, metodologías participativas. Entonces, bueno, pudimos hacerlo al aire libre y mantener dentro de lo que cabe muchas de las dinámicas, rompiendo esta cuarta pared del aula, ¿no?, de alguna manera. Paso a la segunda parte. Vale, nosotras trabajamos esto en las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, con esta perspectiva que llamamos socioecológica, y sí que hemos percibido que ha calado en los medios de comunicación, en la sociedad, un cierto mensaje. Valladares, por ejemplo, ha hecho mucho con esto, ¿no?, con mucha divulgación, entre los vínculos sobre los vínculos que existen entre la crisis ecológica, la crisis de biodiversidad y la pandemia de la COVID. De hecho, nos han solicitado muchas charlas con mucha información, y sí que una sensibilidad ecologista que previamente estaba más identificada posiblemente con pues, ideologías políticas, valores, lo que llamamos los valores de existencia y una cuestión de principios y tal, ahora mismo se le ha dado otro valor instrumental, material, que es el de la protección de la salud. Y esto no estaba antes, esta percepción no la había, ¿no? Y yo creo que ahora ha calado un poco más. Ha calado incluso un concepto internacional, el de una salud única, One Health, como en realidad, una vez más, pues de una manera colonialista se ha usurpado una idea que viene de cosmovisiones indígenas en varios lugares del mundo, como el Abya Yala, pero no solo, que ya reconocen que la naturaleza es todo un conjunto con todas las especies, incluyendo el ser humano, y que por lo tanto la salud es una salud conjunta y única. O sea, que aunque ahora le hemos puesto un nombre en inglés y Naciones Unidas lo pone por todos lados, no lo ha inventado Naciones Unidas y mucho menos en inglés. Pero bueno, está calando, que quizás pues ahora es importante.
Y esto, entonces ahora se está hablando de los impactos de la biodiversidad, del cambio climático, de los cambios de usos del suelo, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista así como también ecofeminista, creemos que de alguna manera sí que se ha dado un pasito más en esta noción de la ecodependencia, ¿no? De que nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra economía, todo nuestro chiringuito que tenemos montado, nos guste más o menos, es ecodependiente. Y más allá, también ha habido, yo creo que avances en las percepciones de la importancia de los sistemas agroalimentarios. Ha habido casos concretos, y ahora menciono algunos, pero creo que en general sí que, de hecho, se ve, por ejemplo, un elemento muy fácil indicador, es cómo ha aumentado muchísimo el consumo de productos de origen ecológico, o cercanos, artesanos y así, ¿no? Pero también se ha hablado mucho de nutrición, se ha hablado mucho de las pizzas en los menús de Madrid, pero se ha hablado mucho de cómo se estaba alterando la cesta de la compra. Y bueno, aquí hemos hecho bastante trabajo en la cátedra. Ha salido un artículo hace poco sobre los impactos del sistema alimentario globalizado e industrializado sobre las pandemias y las zoonoses, y esta pandemia en concreto, y luego cómo la pandemia de la COVID está impactando en los sistemas agroalimentarios. Uno de los ejemplos que manifestamos ahí ha sido el de las mujeres trabajadoras de la fresa en Huelva, ¿no? Ha sido como de los que el movimiento feminista también más eco se ha hecho y más ha visibilizado, aunque quizás tampoco tanto como el de otros, ¿no? Estas mujeres que ahora recién están empezando a volver, bueno, el año pasado no pudieron venir o algunas de ellas quedaron atrapadas y ahora este año incluso, ya con todo lo que ha pasado, llevan más de un mes esperando a poder volver a sus casas. El año pasado aumentaron muchísimo los precios de algunos alimentos y se tiró muchísima comida, y esto es de lo que se hablaba, y no se hablaba de todas las personas, y muchas de ellas mujeres, y del impacto que estaba teniendo en sus vidas la perturbación de este sistema, que es perverso. Pero también en positivo, entre Arran de Terra y la Cátedra de Agroecología hicieron un trabajo en Cataluña para ver precisamente qué impacto había tenido la COVID en las redes agroecológicas allá, y sí se ha visto que se ha podido dar un salto de escala, se ha llegado a nuevos consumidores, se ha probado que la capacidad de respuesta de las redes agroecológicas y los circuitos cortos basadas en la cooperación ha sido mucho mayor que la del sistema industrializado y convencional, pero también ha supuesto una sobrecarga de trabajo y también, sobre todo, sobre las mujeres. Y esto, bueno, pues pone un poco en riesgo la viabilidad social de los proyectos, que evidentemente tendrán que irse reacoplando. Y luego que hay sectores que han sufrido más que otros, ¿no? La ganadería, la pesca, que dependen más de la hostelería, por ejemplo, o el vitivinícola, pues han sufrido más que otros. Otros de los impactos han sido los impactos psicosociales del confinamiento sobre la gente en las ciudades. Y esto ha llevado a que mucha gente, y de hecho hoy justo sale un artículo en el diario, haya contemplado la posibilidad y se haya movido fuera de las ciudades, ¿no? A vivir. Os invito a que lo busquéis, no me acuerdo cómo se llama, pero es bastante impactante ver cómo ha habido un desplazamiento muy claro de las grandes ciudades de España hacia zonas rurales, núcleos urbanos más pequeños. Esto ha llevado a un incremento del precio de la vivienda en zonas rurales, una gentrificación de zonas rurales y a incrementar en cierto sentido las desigualdades urbano-rural, que ya de todas maneras se habían manifestado también con las medidas que se llevaron durante el estado de alarma, ¿no? Por ejemplo, los mercados cerraron, que son los espacios donde se accede a los alimentos en muchas zonas rurales, mientras que los supermercados sí que eran seguros y podían mantenerse abiertos, pero es que hay muchas zonas donde no existen los supermercados, no hay. La única opción es cuando pasa el camioncito con el mercado a la venta ambulante. O se podía pasear perros, pero no se podía atender a la huerta. De nuevo se ve el sesgo urbanocéntrico que tenían estas políticas. O las dificultades en el transporte. Si yo soy una trabajadora de, pues eso, por ejemplo, de la fresa en Huelva y me voy desde cualquier lugar, pero no puedo compartir coche, a ver cómo llego, ¿no? Bueno, ahí hay como bastantes reflexiones.
Y por último, en este apartado, también desde la perspectiva de la ecología política feminista, una cosa que estamos notando ahora con compañeras que trabajan en el Atlas de Justicia Ambiental Global, es que, por supuesto, una vez más, es el modelo extractivista que ha llevado a causar la pandemia. La responsabilidad sobre ese modelo no recae de la misma manera sobre todo el mundo como no recaen de la misma manera los impactos de la pandemia, ¿no? Desde nuevo hay un desequilibrio entre la responsabilidad y los impactos. Y además, con la excusa de ahora de la recuperación, de la necesidad de la reactivación económica, hay una desregulación ambiental impresionante de la que no estamos oyendo hablar, que está incidiendo más todavía y retroalimentando aquellos impulsores de cambio que nos han llevado al incremento de la zoonosis, ¿vale? Y además una falta de control, porque claro, pues no, ya hay mucho otro control social que es imprescindible ahora como para andar controlando a las empresas que hacen pues algún que otro brutalidad ambiental, ¿no? Y de hecho hay contextos en los que realmente se está viendo que está aumentando mucho la represión social sobre las defensoras de la tierra, ¿no? Y ya por último, esta es la parte más cortita que ya tengo que acabar. Bueno, pues en algunos de los espacios más militantes en los que participo, han surgido también cosas interesantes, ¿no? Tenemos una red incipiente, bueno, ya no es tan incipiente en realidad, porque ya hace como 3 o 4 años, informal, diría, de feministas en el movimiento agroecológico. Es una red así heterogénea de pues, productoras, activistas, académicas y tal. Y fue curioso que, bueno, que trabajamos sobre todo como internamente en el movimiento, pero también impulsando las perspectivas feministas en la agroecología y la soberanía alimentaria. Y cuando empezaron a surgir todos estos problemas, ¿no? El cierre de los mercados, la prohibición del acceso a las huertas, bueno, todo aquello que ha impactado más en el rural y en el sector productivo pequeño, artesano y familiar, articulamos una campaña que se llamó SOS Campesinado, que ya os habéis oído hablar. Bueno, pues hicimos incidencia con todos los ministerios, se consiguieron algunas cuestiones, se hizo de una manera absolutamente colaborativa, con un liderazgo compartido, sin visibilidad. Y de hecho, bueno, tuvimos también como un debate interesante, ¿no? Sobre hasta qué punto visibilizar de qué manera esto había sido posible desde una red de... Bueno, fue muy loco. O sea, en la página de Soberanía Alimentaria, de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, encontráis todo, pero conseguimos del orden de 1000 y pico firmas de organizaciones en 24 horas. O sea, que fue realmente un movimiento muy bestia, ¿no? Y fue fruto de un trabajo colectivo profundamente feminista en todo, en las formas, en el discurso. Y luego en las redes de apoyo mutuo, ¿no? Yo he participado en la de Sevilla y hemos ido haciendo también análisis de quiénes éramos, cómo hacíamos las cosas. El 80% de las activistas de la red de apoyo mutuo de Sevilla hemos sido mujeres y el 100% en el equipo que hemos gestionado la parte de la emergencia alimentaria. Todo mujeres, cerca de 20. Yo, evidentemente, creo que aquí no hace falta explicar que esto no es casualidad, pero... Y ahí la reflexión que a mí me surgía, porque yo no tengo personas a mi cargo que necesiten cuidados, no tengo hijas, no tengo personas mayores, y de hecho, como yo, me encontré más compañeras que fuimos las que, en un contexto en el que se hizo evidente la interdependencia, más evidente que nunca, y la atomización en los hogares, dijimos, o sentimos, porque en realidad yo creo que no fue una cosa ni siquiera racional, que entonces había que poner los cuidados a disponibilidad de la comunidad y conectarlos de manera lo más fuerte posible. Y entonces, en lugar de escribir artículos científicos, que no tengo ninguno el año pasado, pues volcamos nuestro tiempo y las energías en estas redes de apoyo mutuo, ¿no? Frente a, efectivamente, ¿no? Pues otras mujeres y otras tal que tuvieron que volcar esa energía en los cuidados individuales. Y queríamos como dibujar este puente también entre los tipos de cuidado, porque cuidar de tu vecina, cuidar de tu barrio, cuidar de las tiendas de tu barrio, de tu comunidad, y más en un contexto como Sevilla, que tiene 6 de los 15 barrios más empobrecidos de Europa, o sea, que ya venía de atrás, que no era nuevo, es que a los 15 días aquello era un horror de emergencia alimentaria, ¿vale? Y hemos tenido muchos debates también, pues precisamente siendo las que éramos, ¿no? Sobre asistencialismo, sobre qué significaba cuidar, sobre qué tipo de alimentación, sobre hasta qué punto las decisiones que tomábamos para nuestra alimentación debíamos de intentar hacerlas cuando nos tocaba decidir la alimentación de las familias,
hasta qué punto debíamos como imponerlas o no, qué era transformación social en ese contexto, en ese momento. Bueno, ha sido como un espacio muy rico también de crecimiento pues colectivo. Y yo creo que con esto ya lo dejo para no pasarme, que aquí no han sido todas muy bien comportadas así. Y agradezco pues de nuevo la atención. Eskerrik asko. Bueno, pues Milla Esker, Elisa, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las 4 por ser tan cuidadosas con el tiempo y os agradecemos para ahora posibilitar abrir el micrófono. Y muchas gracias por todas las reflexiones, estímulos, desplazamientos, todo lo que nos habéis producido en el cuerpo, por todo lo que habéis traído a esta mesa. Ha habido muchísimos temas, muchas preguntas y muchas reflexiones que seguiremos, que ahora tendremos un pequeño tiempo para seguir pensando, pero que yo creo que también nos dan combustible para poder seguir pensando en todo esto en otras sesiones. Así que lo primero, pues agradeceros a las 4. Hemos pensado, pues tenemos 15 minutos más o menos, hemos pensado que podíamos hacer una ronda de preguntas, igual hacer una ronda en el público y luego terminar la sesión ya desde la mesa, pero igual en vez de hacer una pregunta y contestar, pues hacer una ronda para poder escuchar más voces. Cualquier pregunta, cualquier reflexión, contribución. Silvia. Porque habéis planteado un montón de cosas interesantes, muy sugerentes. Y básicamente recuperar algunas cuestiones, ¿no?, que yo creo que implícitamente habéis dicho todas y quizá más explícitamente Mariluz y Dolors, una primera idea. Y es que, tú Mariluz decías, ¿no?, que qué implica una mirada feminista sobre la pandemia, o en este caso, ¿no? Bueno, a mí me parece que tiene muchísimo que ver con esto que habéis comentado. Tú decías, Mariluz, la idea de sindemia, que justamente es un concepto que oí por primera vez en unas jornadas sobre cuidados en Claxo. Me pareció un concepto inicialmente peculiar, pero a medida que lo he ido reflexionando me parece que sí que es interesantísimo como concepto, por esta misma idea de poner en relación aquello que el discurso oficial separa. Y a mí me parece que eso es un poco lo que hace el feminismo también, ¿no? Es decir, lo que tú decías, Dolors, desde dónde pensamos la crisis de cuidados, desde dónde pensamos la crisis ambiental. Bueno, el feminismo nos dice que estas crisis son parte de una misma crisis de reproducción social. Entonces, esta idea de pensar, en el caso que con Dolors trabajamos, la idea del cuidado como un concepto incrustado o la idea de crisis ambiental como una crisis incrustada, me parece que es algo que el feminismo aporta y ambas lo habéis dicho y quería poner en este énfasis, ¿no? Porque al final entiendo que nuestra tarea como antropólogas es, de alguna manera, unir lo que se nos presenta como separado, ¿no? Vincular, poner en relación, mostrar esta relación y visibilizar, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y luego, a tenor de lo que comentabas también, Mariluz, decías, la pandemia ha girado la mirada sobre el hogar, ¿no? Y esto me parece interesante porque creo que también es algo que nos obliga a pensar muchas cuestiones. Y quería únicamente reflexionar sobre esta idea que nos presenta las políticas, cómo se ha afrontado la pandemia desde, digamos, el imperativo o la urgencia del confinamiento, ¿no? Y esta idea de que el hogar es un lugar seguro. Pero, efectivamente, como sabemos, y en este caso nosotras que hemos trabajado sobre el cuidado, y obviamente todas las que hemos estado en los hogares, el feminismo lleva mucho tiempo diciendo que es un lugar de conflicto.
¿no? Y para quien trabaja en el hogar, la idea del trabajador o la trabajadora en el hogar es el lugar de trabajo y ha sido un lugar de enorme conflicto, ¿no? Estoy pensando en las trabajadoras que han sido obligadas a confinarse en el lugar de trabajo. Las trabajadoras del SAT que no les decían que allá donde iban a trabajar había personas contagiadas de COVID. Es decir, únicamente si has reflexionado, Mariluz, me preguntaba sobre esta idea del hogar como espacio seguro o como espacio, ¿no?, que de alguna manera en el imaginario colectivo se asocia a una serie de cuestiones, pero que sabemos que no es así, ¿no? Y bueno, igualmente sobre esta pregunta bueno, ¿no?, ¿cuál es el impacto de la pandemia en el movimiento feminista? Justamente creo que todas habéis hablado. Creo que lo vamos a ver un poco en un tiempo, ¿no? Es decir, necesitamos un tiempo para verlo, pero esta reacción que ha tenido el sector más asociativo, ¿no?, más de base, esta capacidad de resiliencia, estas estrategias que han desarrollado para sostener la vida en el día a día de muchas personas, para mantener vínculo, creo que esto las fortalece y puede tener también un impacto en lo que se supone que es el movimiento feminista, ¿no?, desde esta mirada. Bueno, son reflexiones así, inconcretas, pero bueno. Eskerrik asko. Yo también un poco, por romper el hielo, animar un poquito al debate, ¿no? Un poco al hilo de lo que ella iba hablando del espacio no seguro. A mí me ha parecido muy interesante la reflexión sobre la docencia en la pandemia, ¿no? Yo también pertenezco a un sindicato de educación, ¿eh? Pero entiendo que no es la práctica a la que dedicáis, ¿no?, en la universidad, pero me gustaría a ver si hay una reflexión sobre la docencia no obligatoria. Es decir, porque cuando he hablado de espacios no seguros, a nosotros lo que nos ha pasado es que, sobre todo en el confinamiento, hemos perdido al alumnado. O sea, ha habido un alumnado que ha desaparecido directamente y ha quedado confinado en ese espacio no seguro, ¿no? Entonces, no sé si tenéis una reflexión al hilo de eso. Y también, probablemente en lógica sindical, ¿no?, pero la proliferación, yo creo que de charlas y de disponibilidad, etcétera, porque hablabas en la última intervención, ¿no?, de cómo estaban ya prácticamente asqueadas, ¿no?, de ya no llego a más, ¿no? Y yo creo que a mí me parece muy interesante, ¿no?, ver cómo se ha combinado por una parte el aislamiento con la hiperconexión y cómo eso, pues yo creo que probablemente muy relacionado con lo que hablamos antes, ¿no?, esa implosión de lo público y lo privado ha hecho que probablemente pues nuestra disponibilidad en este momento sea absoluta y esto, bueno, pues en lógica de derechos laborales también yo creo que es preocupante. No sé si tenéis una reflexión. Baten bakeio, dago. Bueno, igual hasiko gara eta gero beste bat baldin badago. Yo no tengo pensado lo del espacio seguro. Lo que ha quedado claro es que el hogar no es un espacio obligatoriamente seguro, ¿no? A mí lo no he citado antes, como iba rápido, se me ha olvidado, pero yo lo del tema de la reflexión sobre el hogar, bueno, he leído distintas cosas, pero me gustó mucho la intervención en un congreso de antropología que se hizo en México este año, no me acuerdo si en marzo o así. Hubo un simposio de antropologías feministas y Susana Rostañol, que es una antropóloga de Uruguay, hizo una ponencia sobre el tema de cómo había hecho un análisis de domicilios de clase media, y ella reflexionaba mucho sobre el tema de lo público y lo privado, y a mí me pareció que sobre esto hemos hablado mucho en el feminismo, por supuesto, pero que quizá es un momento precisamente de revisar lo que se ha dicho y todo el cuestionamiento que se ha hecho del espacio privado y público, pero que seguimos utilizándolo, yo creo, sin darnos cuenta, ¿no? Lo seguimos reproduciendo. Y claro, esto es como que nos obliga a decir, a ver, ¿dónde estamos, no? ¿Seguimos hablando de privado-público o qué otros términos nos inventamos? Da la impresión de que hay como que inventarse otras maneras de hablar de eso, y creo que lo que está pasando con el hogar es así. Yo lo del tema del sindémico lo defiendo ahora. Es verdad que, claro, dices enfoque sindémico, tienes que definirlo, pero bueno, primero porque el término interseccionalidad a mí no me convence demasiado, me parece demasiado plano, demasiado simple y tal como se utiliza además es muy sumatorio, ¿no? Entonces, claro, hablar de sindémico realmente te pone en la perspectiva de una crisis a nivel planetario, ¿no?, que ha dejado en evidencia las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por lo menos provisionalmente se puede utilizar precisamente para reactualizar, en esa idea todo el rato de revisar y reactualizar
estamos utilizando. ¿Y qué implica una mirada feminista? Yo cuando empezó el confinamiento aluciné con que a la semana había un montón de personas, ¿no?, intelectuales y políticos y tal, que hacían análisis de lo que estaba pasando. Y yo decía, ostras, a mí me está afectando el confinamiento más de lo que pienso, porque me parecía que era como todo esto. O sea, luego, si os fijáis, eso ha bajado un poco de intensidad y de hecho se han hecho revisiones sobre lo que anteriormente se había hecho, incluso críticas, ¿no?, con aquello de la sopa de China y todo esto, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, yo también creo que tenemos que decir qué sabemos las feministas y qué no sabemos. Porque yo la sensación que tuve, individual, pero creo que se puede ampliar, era que nosotras no estábamos preparadas para afrontar esto que estaba pasando. Y que en todo caso, con el tiempo, alianzas, discutiendo entre todas, leyendo mucho y no sé qué, podíamos empezar a decir algunas cosas, y yo creo que ya hace tiempo que se están diciendo cosas, no digo que no, pero también como admitir que igual no tenemos todas las respuestas y que lo que ha pasado es tan gordo que, desde luego, al feminismo del País Vasco, me refiero al nuestro, no sé si en otros lugares estaban más preparadas, no estábamos preparadas para eso. Reconocerlo me parece primero una lección de humildad y segundo, prepararse para decir, vale, entonces, ¿para qué estamos preparadas y qué tenemos que aprender o qué tenemos que actualizar? Creo que nos sirve más, ¿no? Entonces, eso por la idea que tenías, que implica una mirada feminista, yo creo que todavía no sabemos del todo qué implica una mirada feminista en la pandemia. Por eso decía, estamos haciendo como tentativas de decir cosas que son interesantes, no digo que no, pero lo dejaría ahí. Muy rápidamente por el tema de la docencia. Sobre la docencia no obligatoria. Es que yo creo que también, y eso tiene que ver un poco con cosas que se han mencionado, que tenían que ver con cómo se ha organizado la pandemia y cómo se ha actuado, ¿no?, determinando que eran aquellos sectores prioritarios y aquellas cuestiones que no lo eran. Yo creo que eso también, digamos, ha ignorado muchas de las dinámicas sociales, ¿no?, y muchas de las necesidades y qué estaba pasando y qué se estaba considerando quizá no tan relevante o no tan fundamental, ¿no? Ese marco yo creo que es muy importante, ¿no? Y pensar en la docencia obligatoria entonces como no relevante es muy problemático por todo lo que implica, ¿no? Y eso también yo creo que encaja con esa tensión entre también sobreexposición a las redes, a las presentaciones online y luego después también esa situación de aislamiento, porque yo creo que sí que es verdad que quizá no se ha incidido tanto o se ha incidido en otros campos, pero toda esta, digamos, creciente desigualdad con la que nos hemos encontrado, lo que ha tendido efectivamente ha sido a reforzar las desigualdades y las exclusiones. Y ha habido gente que se ha quedado ampliamente descolgada porque no podía estar vinculada, no tenía ni los medios técnicos, ni las conexiones, ni nada por el estilo, ¿no? Ni las condiciones para que alguien pudiera acompañarles en caso de que fueran menores, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es algo que no está pensado y yo creo que, en todo caso, creo que esta situación ha abierto las costuras, ha mostrado esos huecos. Como decía Dolors, ¿no?, los cuidados se notan particularmente cuando no están y creo que ahí se ha señalado unos agujeros que creo que deberíamos prestarles especial atención, ¿no? Yo diría desde ahí. Y en cuanto al tema del ámbito laboral y la disponibilidad absoluta, creo que eso es algo que nos hemos encontrado, por supuesto, porque además teníamos esa situación donde los cuidados, la vida y los tiempos de trabajo se estaban mezclando de una forma completamente promiscua, ¿no?, indiscernible, ¿no? Entonces, desde ahí era imposible, y esto también se ha visto como un espacio de explotación, potencial espacio de explotación y extractivismo. Sí, yo a eso añadiría incluso que no solamente está la brecha, sino incluso que no ha habido espacio para el autocuidado, ¿no? O sea, que nosotros en una de nuestras campañas que decían, no, es que yo no podía trabajar, yo no podía trabajar, que con todo lo que estaba pasando, no... Y es que esto es como cuando vas a la terapeuta y le dices, es que estoy fatal porque nos mandas, y te dice, bueno, normal que estés mal, es que pues es bien porque significa que estás viva y eres una persona sana, que reacciona mal frente a una cosa que es una opresión, una injusticia.
pues esto es un poco así, ¿no? O sea, yo creo que se ha puesto en evidencia que el sistema en que vivimos es tan enfermo que ha reaccionado a una enfermedad global con más enfermedad, con una huida hacia adelante. En lugar de poner la vida en el centro, ha seguido poniendo en el centro cualquier otra cosa. O sea, además, cualquier otra cosa, de verdad. O sea, o que la liga se paraba, o cualquier otra cosa, da igual, 20.000 que no eran la economía, ¿no? Como lo estamos viendo ahora, que llevamos lo que llevamos porque se prioriza la economía monetaria de mercado, no la economía en el sentido clásico del oikos nomos. O sea, que incluso no ha habido ese espacio para poner límites, ¿no? Para decir, es que no voy a trabajar porque no puedo, porque no quiero, porque es que ahora necesito hacer otras cosas, ¿no? Y luego, bueno, y por supuesto sí, yo creo que los derechos laborales han saltado por todos los aires, o sea, además en una situación en la que parecía también raro reivindicarlos, ¿no? Es uno como con la que está cayendo, voy a decir yo que no tengo una buena silla, un ordenador, un no sé cuántos, ¿no? Todo el mundo ha tirado para adelante. Bueno, lógico, porque en un momento de crisis todo el mundo apechuga, pero hasta qué punto efectivamente esto es la doctrina del shock y se aprovecha la crisis para avasallar, para meter el teletrabajo así, bueno, que tiene muchas cosas positivas, pero en realidad tiene unas responsabilidades detrás de las empresas, de las universidades, por ejemplo, que no las están asumiendo, ¿no? Y respecto del hogar, es un tema que no hemos tratado o que no hemos mencionado, pero que creo que da para mucho, y yo no soy para nada experta, pero creo que mencionando el hogar como espacio seguro o no seguro, hablar de las violencias machistas en lo que ha pasado en estos 2 años y lo que está pasando ahora, cuando vamos a 2 muertes diarias, asesinatos, pues creo que da como para hacer no sé si todo un congreso, otra mesa o qué, pero bueno, y esto también lo hemos reflexionado sobre si ha habido diferencias en el ámbito rural respecto del ámbito urbano, estas redes de apoyo, las respuestas institucionales, bueno, como que eso es otro mundo. Decir así sobre lo que se ha hablado y una que no se ha dicho, ¿no? Una es, ahora planteabas, Mariluz, que es el punto de vista feminista y qué sabemos hacer y qué no sabemos hacer. Igual esperar es saber hacer, para mí. Quiero decir que tomarse un tiempo para reflexionar creo que es importante, ¿no? Y eso yo lo pondría en valor. Y no como que no sabemos hacer, sino igual que entendemos que hay que esperar un poco antes de lanzarnos a analizar qué está pasando, ¿no? Tomarnos un tiempo para mirar. Eso por un lado. A mí otra cosa que me preocupa mucho de la docencia, digo porque Carmen planteaba que lo de plantear la no obligatoriedad, a mí me ha preocupado mucho el intentar mantener unos horarios iguales que cuando estábamos en presencial, en un momento en que en todos los ámbitos de la vida los horarios habían cambiado. Y no sé dónde vivís, pero en el pueblo que yo vivo, por la tarde, aparte de grandes almacenes y una tienda de un amigo, que bien que la tuvo abierta porque era como la plaza del pueblo, no había nada más. Entonces, me parece que es también infantilizar, porque es asumir que nuestras alumnas y alumnos no tienen ningún tipo de responsabilidades de otro tipo, ni de cuidado, ni de hacer la compra, ni de cocinar, ni de compartir los ordenadores del hogar, ¿no? Y la última, que es una cosa que me preocupa especialmente, o también por lo que me toca desde la perspectiva vital, pero no solo, y que hemos hablado de los hogares, pero no hemos hablado de cómo cómo se ha gestionado la pandemia ha estado todo el tiempo muy vinculado a lo que es la familia nuclear. Y sabemos que una parte muy importante de la población no vivimos en esas unidades, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras amigas, con nuestros amigos? ¿Qué pasa con las redes de apoyo que hemos tenido antes y después de la pandemia y durante la pandemia alguna gente? Porque si no, no había manera de sobrevivir, ¿no? Y creo que desde un punto de vista feminista es importante también reflexionar sobre cómo ha habido un auge, ¿no? del valor y como de la intensidad de la familia nuclear en un momento en que una parte muy importante de la población no vive en esas unidades. Y aunque no fuese importante numéricamente, me da igual, ¿no? Pero creo que también es algo que sobre lo que nos toca hablar. ¿Alguien más le apetece decir algo o ya aquí? ¿Alguna queréis añadir algo? Sí, Dolores. Un aspecto que lo he ido pensando este tiempo, ¿no? Cuando Mariluz señalaba que
Ha habido pocas aportaciones desde el feminismo en el análisis de la pandemia, es verdad, y mea culpa. No, es decir, no. Y quiero relacionarlo con la contribución que ha hecho la compañera en la sala, ¿no? Yo creo que se ha escrito mucho, muy precipitadamente y demasiado. A veces con pocos datos, es decir, reflexiones que no digo que no sean interesantes, pero que desde el punto de vista, luego que ha pasado un cierto tiempo, pues has visto que han sido precipitadas, ¿no? Y esto en el proyecto que he comentado antes, es decir, estamos prefiriendo ir despacio en esto, es decir, ¿no? Aquello de reflexionar, ¿no? Esperar, lo que decía la compañera, de saber hacer, estamos de alguna manera dilatando un poco lo que es la presentación de resultados para tener la seguridad y convicción de que lo que estamos proyectando tiene sentido. Y lo digo también en un ámbito que es muy delicado, porque también hay una parte que se ha politizado, que es el tema de las residencias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues cuando tenemos que explicar si hasta qué punto incide o no que estas grandes empresas multinacionales que se dedican a la construcción han entrado en este espacio, si esto incide o no en la calidad del cuidado, ahora os digo algo, un ejemplo, esto que popularmente se dice hay que demostrarlo. Y demostrarlo no es tan fácil. Y entonces, y lo digo también porque, y además sabéis perfectamente que de alguna manera los saberes feministas se cuestionan más fácilmente. Por tanto, si cometes un error, ahí ya se invalida todo. Por tanto, ahora, por seguir en este ejemplo, pues hemos estado buscando en webs de estas grandes empresas para ver hasta qué punto este aspecto es importante. Y sí, hemos encontrado algo, pero ha sido una labor de hormigas, ¿no? Es decir, cuando en una web de una gran empresa que oferta servicios de cuidado, oferta residencias, por ejemplo, y ves en la web que una de las pestañas, entre 5, es decir, una web muy limpia, es para los inversores, ¿no? Y entonces allí, muy sumariamente, dicen que este es un tipo de inversión muy segura, muy estable, y por tanto, si usted tiene interés, póngase en contacto que le diremos. Entonces ahí, cuando vemos, ¿no?, esto, podemos, por decirlo así, afirmar que aquí hay una dimensión lucrativa que ha de ir en detrimento de algo, o en detrimento de salarios y precarización de las trabajadoras, o en detrimento, yo qué sé, de la calidad de las comidas o de la calidad, digamos, de los elementos que se necesitan para cuidar, ¿no? Entonces, vamos, y a lo mejor ir más lento, no sé si nos quita oportunidad. Esto yo le he dado muchas vueltas, porque justamente ha habido demandas y hemos participado, bueno, en congresos, pero el marco académico es distinto, en webinars de distinto tipo, también en algunas conferencias de carácter social, ¿no? Ay, pero es decir, ha salido esta cuestión que de alguna manera yo creo que nos ha interpelado, ¿no?, a los miembros del equipo, porque, bueno, estamos preparando un libro, estamos acabando un informe y publicaremos un libro. Entonces, ahí saldrá todo, pero claro, esto tarda un tiempo a cocinarse. Pero, en cambio, ha habido gente que ha dicho muchas cosas. Yo siempre me pregunto, ¿cómo se puede decir tantas cosas tan deprisa, ¿no? Porque nosotros vamos más despacio. Y luego, no sé si es pertinente o no entrar en otro tema, pero es un tema que ha sacado Mariluz, que es el tema de cómo hemos hecho etnografía en estos tiempos y cómo también ha cambiado la forma de hacer. Nosotros hemos tenido que utilizar básicamente la entrevista, muy poco la observación participante. No ha habido otro remedio, lógicamente. Hemos hecho muchas entrevistas, hemos hecho 350 entrevistas, con lo que esto implica de transcripción, revisión, etcétera, etcétera. Y la mayor parte las hemos hecho de forma virtual. Esto que a mí me parecía un horror al inicio, y además también he de decir que ha habido un cambio de actitud de las personas, es decir, cuando empecé a hacer entrevistas en el mes, ahora hablo por mí, no de otros miembros del equipo, el mes de mayo del año pasado, en plena fuerza de la pandemia, iba a las residencias presencialmente.
y hacía entrevistas presencialmente, siempre preguntaba a las personas cómo lo querían hacer. Y a medida que pasaba el tiempo, no virtualmente, no virtualmente. He visto también un cambio de las personas, ¿no?, de todos nosotros en el uso de los medios telemáticos. Lo habéis dicho vosotras también, ¿no? Y yo lo quería recalcar también. Es decir, a una trabajadora de hogar interna le era más fácil entrevistarse de forma telemática que presencial, sin duda. Una trabajadora de una residencia te decía, no, presencial no, es que yo he de ir con mucho cuidado porque luego, si me contagio, llevo el virus a las residencias. Y entonces hemos visto justamente cómo las personas han utilizado con mucha más competencia y agilidad este sistema virtual de lo que yo misma creía. Y no quito valor a la presencialidad, todo lo contrario, sino que lo estoy indicando como también toda esta pandemia nos ha acelerado al uso de los medios tecnológicos que antes no utilizábamos tanto y de una manera muy, muy generalizada. Incluso hemos hecho talleres que han funcionado bien y yo todavía no me lo creo. Lo digo porque esta innovación también es una innovación social, un cambio en las propias personas que hemos incorporado estos medios digitales que antes los teníamos un poco más relegados. Bueno, ya está. Y muy rápidamente, por una cosa que se ha dicho, que tenía que ver con los tiempos en la organización de las clases online, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso y muchas compañeras y compañeros, lo que hicimos y optamos fue precisamente por grabar todas las clases. Yo, de hecho, ahora que estamos en semipresencialidad, estoy grabando todas las clases, precisamente para facilitar que aquellas personas que tienen dificultades para poder estar presencialmente o que han tenido otras dificultades, yo, por ejemplo, especialmente en el confinamiento, tenía estudiantes que estaban trabajando y había habido cambios en los horarios de trabajo precisamente por la situación de confinamiento y hacía que no pudieran estar en el horario docente cuando otras veces sí podían estar, ¿no? Y esto también ha sido herramientas que se han utilizado, ¿no? Y estoy de acuerdo que se ha impulsado mucho también el tema de la familia nuclear, pero también es interesante, un poco en la línea de los grupos de ayuda colectiva y de solidaridad que se han generado, pero también otro tipo de vínculos y otro tipo de relaciones que se han potenciado también, otro tipo de alianzas, otro tipo de encuentros que de una manera informal, quizá en ocasiones saltándose la legalidad y los confinamientos vigentes, pero que se han articulado precisamente para sostenernos colectivamente, desde los cuidados de peques, cuidados de mayores o otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, que yo creo que se han hecho. Otra cosa es que no se les haya recogido y, desde luego, no ha habido una mirada institucional que los haya reconocido, ¿no? Y esto sí que es relevante porque esa mirada ha tendido a reforzar, ¿no? De la misma manera que reforzaba esa visión más militarista, etcétera, etcétera, ha tendido a reforzar un tipo de familia y un tipo de cuidados vinculados a ella. Bueno, pues... él, perdón. Sí. Sí, que cuando has mencionado el tema de la infantilización, yo creo que es un punto clave. O sea, que yo he percibido esto también como bióloga, que un día saqué una carrera de biología. O sea, que esto lo hablábamos a mediodía en la comida, ¿no? Cómo se ha infantilizado a toda la población con mensajes súper contradictorios respecto de las medidas de seguridad, del tipo, tienes que llevar mascarilla aunque esté diluviando. Pues esto es que físicamente es imposible, en fin, como que realmente en una oportunidad que había para hacer comunicación científica, divulgación sobre qué son los virus, cómo se transmiten, no sé cuánto, se ha fallado otra vez y simplemente se han transmitido órdenes y prohibiciones y miedo y represión sin aprovechar esa oportunidad, ¿no? De manera que no se ha empoderado a la gente a saber tomar las decisiones para realmente protegerse, proteger a la comunidad
desde el tomar las decisiones racionales y conscientes, sino que se han tomado las decisiones por miedo a la multa. O se han subvertido por subversión y reacción y resistencia frente a las respuestas institucionales, ¿no? Y luego me ha dado así como que pensar esto que decías, ¿no? Que como movimiento feminista, como feministas, no estábamos preparadas. Claro, es que yo creo, nadie estaba preparado, ¿no? Y no porque no haya habido pandemias, porque claro, ha habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad. Nadie estaba preparada, esa es como la definición de crisis y de pandemia en sí. Pero a mí sí yo creo que si me pongo a evaluar esto que decimos, ¿no? De por qué no ha habido tantas reacciones o están tardando ese trabajo, a mí me alegra profundamente, porque me parece que es como precisamente la definición del feminismo. Es que igual primero efectivamente estábamos preocupándonos de nuestros cuidados, de los cuidados de la gente alrededor, en distintas capas, en distintos momentos, y que pensar en analizar desde un punto de vista teórico, universitario, académico, es algo que no era una prioridad en ese, ¿no? Para mí viene después, no sé, para mí eso, en mi orden de prioridad, de dónde meter mi energía vital, pues para mí esto viene después, igual ahora que ya llevamos 1 año y pico, y lo agradezco mucho, quien lo hace, pero que creo que también igual es algo que para mí resuena con la idea de ser feminista, no sé. Listo, pues parece que estamos ya fuera de tiempo, así que no tenemos tiempo para más palabras ni para conclusiones, que os dejamos a vosotras hacer vuestras propias conclusiones. Eskerrik asko, muchísimas gracias a todas las ponentes. Gracias también a nuestras traductoras, que están aquí con nosotras, del lenguaje de signos. Muchísimas gracias. También los que están en las cabinas, que han hecho la traducción para la gente en streaming. A todo el mundo, mila esker, thank you very much. Eta orain jarraituko dugu, baina daukagu descanso bat, ¿no? Tenemos un descanso de 10 minutos. A la gente de streaming nos despedimos. Muchas gracias y hasta otro momento. Y a las de sala, otra vez aquí en 10 minutos.